¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a hacer, yo soy el doctor José Aguilar, soy médico cirujano, especialista en inmunología y reumatología, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy ahí jefe del Laboratorio de Inmunología del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Facultad de Ciencias, director de la maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cayetano Heredia. Soy médico del Servicio Inmunorreumatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia y director médico de Biotech, una empresa de terapias celulares avanzadas. Vamos a ver este banqueo de preguntas y si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, en cualquier momento podemos conversarla. No esperen al final, a veces al final no hay tiempo, entonces vamos a comenzar ya. Antes que me olvide, tengo mi libro Bases de la Inmunología Clínica, que escribimos algo de 74, 75 autores más o menos, de los cuales buena parte son peruanos, pero una buena parte también son extranjeros, cada uno especialista en el tema que toca, y la mejor ventaja de este libro es que junta al investigador clínico con el investigador en ciencia básica. ¿Sí? Esa amalgama es difícil de lograr, pero se ha logrado en este libro, que escriban juntos clínicos y básicos, ¿no? Entonces, aquí está en USAMEDIC también disponible, a un precio bien cómodo realmente. Ok, vamos con el banqueo. La primera pregunta dice, mujer de 36 años con antecedente de lupus activo, ingresa por gingivorragia, rectorragia y convulsiones generalizadas. Está teniendo sangrados y hace convulsiones. Al examen está soporosa con evidencia de gingivorragia, luego de recibir inmunosupresores presente hematuria. ¿Sí? Entonces, este cuadro de soporoso, compromiso del sistema nervioso central, puede ser por la misma actividad de la enfermedad, pero puede ser una infección, ¿no? Un paciente así, una paciente así puede hacer infecciones con facilidad, pero aquí parece que han, digamos, decidido que todo es actividad de enfermedad y por lo tanto le dieron un inmunosupresor. ¿Qué le hizo hematuria? ¿Cuál de esos productos puede producir hematuria? ¿Sí? Bueno, eso básicamente hay que saberlo, es la ciclofamida. La ciclofamida puede producir hematuria, sobre todo cuando se administra por vía oral. Actualmente ya prácticamente no se administra por vía oral, por lo cual ya casi no vemos la hematuria que veíamos antes. Actualmente se administra por vía endovenosa. Cuando se administra por vía oral, daba efectos colaterales muy serios, muy serios, que en esos tiempos frecuentemente era mortal, ¿no? Actualmente uno era la plasia medular y otro era la cistitis hemorrágica. ¿Sí? Entonces, ambos eran altamente mortales. Actualmente, con el descubrimiento de los agentes, las proteínas recombinantes, se tiene el factor de colonia de granulocitos, con lo cual la médula ósea dispara nuevamente por ser neutrófilos y el paciente no muere con infecciones. Pero la cistitis hemorrágica todavía sigue siendo un problema para la administración vía oral. No es muy frecuente, pero puede suceder. Y son cuadros realmente catastróficos, ¿no? Entonces, la ciclofamida es el que produce ese efecto. Los demás no tienen ese tipo de efecto colateral. Varón de 20 años acude por dolor en rodilla derecha con aumento de volumen y fiebre. 20 años con monoartritis de rodilla derecha. Primera posibilidad, gonococo, ¿no es cierto? La rodilla derecha está con calor, rubor y aumento de volumen, signo de la tecla positiva, o sea, hay bastante líquido. Acuérdense, inicialmente aparece el signo de la oleada. Cuando hay más líquido ya aparece el signo de la tecla, desaparece la oleada, aparece el signo de la tecla. Y cuando ya hay demasiado líquido ya desaparece ambos. Ya no hay ni tecla ni oleada, nada, porque está todo líquido, esa tensión no permite ni que se presione. Bueno, a la artrocentesis tiene 30.000 células por microlitro de ser. ¿Sí? Células por microlitro con presencia de diplococos gram negativos, que debe ser gonococo, es una artritis gonocócica. ¿Sí? El líquido articular, ustedes saben que hay de 4 tipos, el normal, no inflamatorio, inflamatorio y séptico. ¿Sí? Normal tiene 0 a 200 células por microlitro. El no inflamatorio tiene 200 a 2000, inflamatorio tiene 2000 hasta 50.000 usualmente, y el séptico es más de 50.000. ¿Sí? Sin embargo, 50.000 a veces, cuando el cuadro está temprano, podría ser 30.000, o sea, podría ser. En este caso, sí, tiene 30.000 leucocitos por microlitro, ¿sí? Pero hay diplococo gram negativo que me dice que es una artritis séptica por gonococo.
¿Cuál es el tratamiento? Lo que clásicamente nosotros hemos usado es penicilina G sódica endovenosa. Sin embargo, en el mundo actual ya ha ganado posicionamiento la ceftriaxona, ¿sí? Es una cefalosporina de segunda generación que es muy eficiente. Tanto penicilina como ceftriaxona controlan muy bien al gonococo, ¿no? De tal manera que no es mucho problema el tratamiento. Sin embargo, el tratamiento tiene que ser 10 días. Eso es lo importante. En el Perú es mejor hospitalizar al paciente porque el paciente no cumple el tiempo de tratamiento, ¿sí? Ustedes mismos, digamos, son médicos. Tienen una faringitis, van a un amigo internista y le dice tienes que tomar 10 días de, no sé, ¿cómo se llama? De amoxicilina, ¿no es cierto? Con clavulámico, 10 días de tratamiento, ¿sí? Al tercer día ustedes están perfectos. ¿Cumplen los 10 días? La mayoría yo creo que no. Siendo médicos, conociendo todo el impacto clínico y el impacto epidemiológico que puede producir, no cumplen el tiempo de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa si al paciente le dan ceftriaxona, sobre todo ambulatoria, ampolla endovenosa, cada 12 horas, los primeros 3-4 días y después pasar a vía oral a otra cefalosporina vía oral? ¿Sí? Completar 10 días. ¿Lo va a completar? No lo va a completar con alta chance. Por lo tanto, lo mejor es hospitalizarlo, sus 10 días de antibiótico y se da alta, ¿sí? Las dificultades son logísticas, claro, pero en todo caso hay que convencer al paciente que tiene que tomar, porque si no, no elimina el germen y puede dar infecciones crónicas de la próstata en el varón o de la vía reproductiva en la mujer y dar infertilidad, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento que hay que marcar es ceftriaxona. Mujer de 40 años diagnosticada de artritis reumatoidea hace 12 meses, acude por persistencia de síntomas pese a tratamiento con antiinflamatorios, ¿sí? Pésimo, ¿no es cierto? Pésimo manejo. ¿Por qué? Hecho el diagnóstico de artritis reumatoidea, iniciada la terapia remisiva. No hay tiempo de espera, no hay tiempo entre el diagnóstico y el inicio de tratamiento, no hay tiempo de eso, ¿sí? Se tiene que empezar el tratamiento lo más rápido posible. ¿Por qué? Sobre todo en el Perú. ¿Por qué? Porque el paciente en el Perú, la gran mayoría, no viene al médico como primera opción, ¿sí? En diferentes partes diferentes, pero digamos, en algunas zonas, al primero que van es al chamán, al que cuida la salud en la comunidad. Es el primero que van. Si no hay la comadrona, la que sabe un poco de medicina, a ella van a ir en primer lugar, la gran mayoría, ¿sí? En segundo lugar, si no puede, si no va bien, va a la farmacia. Después de la farmacia, recién va a llegar al médico, ¿sí? Entonces, si nosotros, cuando llega el paciente, ya tiene 4 o 6 meses de evolución de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad que empieza brusco, así todo, no. Si empieza brusco así, eso no es artritis reumatoidea, será otra cosa. Un parecido, ¿no? Una infección, un cuadro que está dando un síndrome reumatoide, pero que no es artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea empieza lentamente progresivo. En transcurso de semanas, meses, va añadiendo articulaciones hasta llegar a producir la poliartritis simétrica aditiva, que es el típico cuadro de un síndrome reumatoide, ¿sí? Por lo tanto, cuando llega el médico, ya estamos en el 4º, 6º, 7º mes de enfermedad. Y lo importante es que el momento en el que más se destruye el cartílago articular es durante el primer año de enfermedad o el primer año de reactivación de la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, la tarea del médico es controlar la actividad de la enfermedad dentro del primer año de enfermedad o primer año de reactivación. Pero el problema es que el paciente viene cuando está en el 6º o 7º mes, o sea, ya nos queda 12 meses, nos queda 5 o 6 meses. Y aparte de eso, todos los agentes remisivos convencionales, los fármacos convencionales, methotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina, todo lo que quieran, todos ellos funcionan luego de 3 o 4 meses, a veces 5, de que se ha iniciado el tratamiento. Por lo tanto, si igual 7º mes, ¿sí? Y recién está funcionando el 5º mes, ya están en un año. Si no está controlado en ese momento, ya se está destruyendo gran parte del cartílago articular. Las deformaciones articulares van a venir más tarde, 2 o 3 años después, ¿sí?
Pero si no se controla en un año, va a haber deformaciones 2 o 3 años después, de todas maneras. La idea es controlar la actividad de enfermedad dentro del primer año de enfermedad o reactivación. ¿Sí? Y entonces, el diagnóstico tiene que ser rápido, el diagnóstico tiene que ser certero y la decisión terapéutica tiene que ser muy asertiva. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para decir, le voy a dar un tratamiento suave o le voy a dar un tratamiento más agresivo en base a los factores de mal pronóstico? Hay factores de mal pronóstico en el caso de artritis reumatoidea, nódulos reumatoides, vasculitis, compromiso extraarticular, anti-CCP positivo, factor de muy alto, etcétera, etcétera. Hay varios factores de mal pronóstico. Entonces, si el paciente viene con 6 meses de enfermedad, con factores de mal pronóstico, yo no le voy a dar metrorexate 7.5 miligramos a la semana como tratamiento. ¿Sí? Yo sé que ese paciente va a ser agresivo y que si yo empiezo suave y después voy subiendo cada 3, cada 4 meses, cuando llegue a controlar la enfermedad, ya se dañó gran parte del cartílago y ese paciente se me va a deformar más adelante. ¿Sí? O sea, la decisión terapéutica tiene que ser inmediata y asertiva, dependiendo la agresividad, dependiendo de cuál es la cantidad de factores de mal pronóstico que acumula ese paciente. ¿Sí? Entonces, pésimo que haya estado 12 meses solo con antiinflamatorios. Es un crimen para demandar al médico, totalmente. Y si va a un juicio, le gana el juicio al paciente al médico. Porque no puede ser que en el mundo actual esté 12 meses sin un tratamiento remisivo. ¿Sí? ¿Qué fármaco de primera línea añadiría? ¿Cuál es el fármaco de elección en artritis reumatoidea? Metrorexate. Fármaco de elección en todas partes del mundo, use o no use biológico. ¿Sí? Casi todos los biológicos empiezan, pero además reciben metrorexate y biológico. ¿Sí? Existe en el mundo actualmente algunos protocolos de investigación que están evaluando empezar biológico solo, pero no está totalmente aprobado. Actualmente todos empiezan metrorexate más el biológico. ¿Ok? Entonces, metrorexate es la droga de elección en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Y por favor, no se dejen engañar por otras informaciones. A veces el médico se deja convencer por los visitadores que le dicen que mire, que leflunomida, que sulfasalazina, mejor. No es cierto. La droga de elección en artritis reumatoidea es metrorexate. Y no hay que quitar al paciente metrorexate por cualquier tontería. Que me moleste el estómago, que me da malestar general. No, eso no es motivo para quitarle. Hay que insistir, que insiste metrorexate. ¿Sí? Porque es la droga de elección, lo que mejor funciona. Si el paciente es severo, tiene que asociar medicamentos, ¿no? Metrorexate, de repente llegan a 15 miligramos a la semana, 20 a la semana, más hidroxicloroquina, 400 miligramos al día, de lunes a sábado usualmente, más sulfasalazina, 1,5 gramos al día, 2,5 gramos, ¿no? Es variable según la severidad, la agresividad que vemos en el paciente, vamos a decidir una terapia lo más apropiada. Ya la cuarta dice, mujer de 27 años, con diagnóstico de lupus desde hace 4 años y con nefritis lúpica. O sea, tiene lupus y tiene nefritis lúpica, 4 años de evolución, lúpica severa. Recibe esteroides e hidroxicloroquina permanentemente. Problema, ¿no es cierto? Otra vez nos ponen un ejemplo de un manejo pésimo. Si el paciente tiene una nefritis lúpica severa, no puede estar con prednisona e hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina es un excelente tratamiento. En el Perú, hecho el diagnóstico de lupus, iniciada hidroxicloroquina. No hay vuelta atrás, no hay otra decisión. ¿Sí? Pero hidroxicloroquina no controla forma severa de enfermedad. Y si tiene un compromiso renal severo, es una forma severa de lupus, que tiene que darse un tratamiento agresivo también. Micofenolato, 2-3 gramos al día, o ciclofamida, pulsos mensuales. No sé, ya según la disponibilidad del fármaco del paciente, se decidirá qué. Pero no puede estar con prednisona y solo hidroxicloroquina. Ahora, hay una tendencia perversa que yo veo en todos los pacientes que llegan derivados. Están años con prednisona. La prednisona no es para usarlo a largo plazo. Es para el ataque inicial, porque yo quiero controlar la proliferación y la activación del linfocito T y B, controlarlo rápidamente para que no me produzca más daño tisular, ¿sí? Para que no me dañe más el riñón, el pulmón, el corazón, etc. ¿Ok? Entonces le doy prednisona 1 por kilo, si es que el caso lo merita. Por ejemplo, nefropatía lúpica, merece 1 por kilo de prednisona. Y simultáneamente le pongo el inmunosupresor agresivo que le voy a poner.
micofenolato, 3 gramos al día, no sé, ciclofamida, un pulso mensual, azatioprina, síndrome de disponibilidad, ¿no es cierto? Entonces se le empieza el inmunosupresor. ¿Por qué? Porque yo quiero que el inmunosupresor tome control del sistema inmune del paciente para poder retirarle lo más rápido posible la prednisona, para que no haga tanto efecto colateral. La prednisona ha salvado vidas de los pacientes. Cuando viene un paciente con COVID severo, ¿sí? Se le pone corticoides, se le pone dexametasona. ¿Por qué? Un corticoide potente para tratar de salvar la vida de ese paciente que de otra manera se nos va a morir. Ahí se usa prednisona. Si hay un paciente que me está haciendo una destrucción pulmonar, una destrucción renal, yo le voy a poner prednisona. Pero no quiere decir que lo voy a mantener años con prednisona. Ese es un error que es muy frecuente. Prednisona es inicial, junto con el inmunosupresor. Ese es el punto. Junto con el inmunosupresor que calculamos que va a lograr controlar la enfermedad. ¿Sí? Y una vez que ya está con un tiempo determinado del inmunosupresor, depende que sea, ciclopamida en 2 meses ya tiene control del sistema inmune, micofenolato se demora un poquito más, 2 meses, 1 mes y medio, ¿sí? En ese caso ya comienzo la bajada de la prednisona. Lentamente le voy bajando hasta eventualmente retirarlo y dejarlo solo en inmunosupresor más hidroxicloroquina, ¿sí? La hidroxicloroquina es un elemento básico del manejo del paciente lúpico, pero no sola. La hidroxicloroquina no controla de forma severa la enfermedad. El paciente se me puede morir en hidroxicloroquina solamente. ¿Ok? O sea, aquí ya hay un manejo inadecuado. Consulta porque tiene pérdida progresiva de la visión, especialmente la nocturna, hace 2 meses. ¿Qué nos está diciendo? Toxicidad por antimaláricos, ¿no es cierto? Es lo que nos está diciendo. Al examen de presión arterial elevada, 180/80. Otro error. ¿Por qué? La presión arterial es un factor independiente de la actividad del lupus que va a dañar el riñón. Hay que controlar muy bien la presión arterial. El paciente no puede estar hipertenso porque es un factor independiente de la actividad del lupus que daña el riñón. ¿Ok? Que lo va a llevar a IRCT al paciente. Entonces ahí también está mal manejado. Estás con 180/80 de presión arterial. Presión cardíaca en 100, está un poquito alta. Respiratoria en 20, no hay fiebre, lúcida, fase de luna llena. Claro, si está corticoides todo ese tiempo, ¿sí? Tiene que estar con Cushing iatrogénico, obviamente. Eso es lo que se quiere prevenir diciéndoles que no usen corticoides a largo plazo. Tiene mucha toxicidad, demasiada toxicidad, ¿sí? Severa disminución de la agudeza visual, fondo de ojo con maculopatía bilateral severa. Bueno, vamos a tener que retirarle la hidroxicloroquina. Eso probablemente sea hidroxicloroquina. ¿Cuál es la etiología más probable de la lesión retiniana? Hidroxicloroquina. Ese es el problema. No es que la hidroxicloroquina cause muy frecuentemente maculopatía, ¿no? Pigmentación en la retina. No es eso, sino que va a dar eso si es que el paciente no sigue algunos parámetros de control. O sea, primero, tiene que disminuir la inflamación crónica. Los antimaláricos en general, cualquiera de ellos, se deposita en sitios de inflamación de baja intensidad crónica. Inflamación crónica de baja intensidad. Ahí se deposita, ¿sí? ¿Cuál es el problema en los ojos? El televisor a color. El televisor a color lamentablemente irradia mucha luz ultravioleta y eso daña la retina. Cuando un paciente no toma antimalárico, no va a notar el problema. Se está produciendo, pero no lo va a notar, ¿sí? Y no va a haber daño hasta dentro de 30, 40 años, ¿sí? Entonces, nadie le presta atención a eso. Pero si recibe antimaláricos, en esa zona de irritación que produce los rayos ultravioletas del televisor a color en la retina, ahí se va a depositar la hidroxicloroquina, ¿sí? Pero igualmente, los rayos ultravioletas también vienen de la luz solar, ¿sí? Entonces, hay que pedirle al paciente que no se exponga a la luz solar en las horas de máxima irradiación de luz ultravioleta. O sea, en Lima, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde aproximadamente, hay mucha irradiación ultravioleta, ¿sí? Si el paciente sale a la calle y se expone, va a pigmentarse la piel, se va a poner color bronce, ¿no? No un bronceado, sino un color plomizo, mejor dicho, ¿sí? Que no le va a gustar al paciente. Se oscurece.
¿Ok? ¿Por qué? Porque no tuvo el cuidado de evitar la exposición a la luz ultravioleta en las horas de máxima intensidad de luz ultravioleta en el Perú. ¿Ok? Acuérdense que el Perú tiene un hueco de la capa de ozono, que somos premiados en eso, y que los rayos ultravioletas pasan con suma facilidad en forma anormal, ¿no? Irregular en estas zonas, y estamos expuestos a eso. Entonces, hay que pedirle que no se exponga la luz solar entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, y si va a tener que exponerse, que se ponga una manga larga, ¿no es cierto?, de un color preferible claro para que rebote los rayos solares, ¿sí? Y donde va, no puede cubrirse, que se ponga protector solar, ¿sí? Entonces, eso tiene que hacer. Pero acuérdense, se requiere exposición a luz solar para sintetizar vitamina D3. Entonces, no pueden decir que no salga luz solar tampoco, pero que salga en las horas que no hay demasiada radiación ultravioleta. O sea, actualmente está saliendo a las 6 de la mañana la luz solar, comienza a 5:45, 6 de la mañana, ¿sí? Que salga entre esa hora, 6 de la mañana a 9 de la mañana. Luego, de 4 de la tarde hasta las 6, hasta que se va el sol, ¿sí? Ahí sí se debe exponer a luz solar. ¿Por qué? Porque se requiere de todas maneras exposición a luz solar para sintetizar vitamina D. ¿Ok? Entonces, dice, hemos estado hablando de la anterior, ya. Esta es la nueva. Mujer de 24 años acude por presentar hace 3 meses dolor, tumefacción y alteración funcional de las articulaciones de las manos, muñecas y rodillas en forma simétrica asociada a rigidez matutina prolongada. Mujer joven con síndrome reumatoide, que será artritis reumatoidea. Por epidemiología, por prevalencia, artritis reumatoidea es 1 de cada 100 personas. O sea, 1 de cada 100 personas va a desarrollar eventualmente artritis reumatoidea. Lupus eritematoso sistémico es la siguiente en frecuencia, 1 cada 1.500 personas, ¿sí? De ahí a las otras hay bastante distancia. Por ejemplo, esclerodermia es 1 cada 40.000 a 1 cada 150.000 personas. O sea, de 1 en 100, 1 en 1.500 pasó a 1 40.000 a 1 150.000 personas, ¿sí? Digamos, vasculitis clínica esencial, ¿sí? Es 1 cada 400.000 personas. O sea, una vasculitis clínica esencial se puede presentar con síndrome reumatoide, sí. Una esclerodermia se puede presentar con síndrome reumatoide, sí. Pero por prevalencia, la distancia es bien grande. Entonces, por prevalencia, artritis reumatoidea, y si tiene algún otro tip que me diga que de repente no es, ¿no? La otra posibilidad es lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? Ahora, hay infecciones que debutan también con síndrome reumatoide, rubiola, hepatitis, ¿no es cierto? Hay enfermedades neoplásicas, los linfomas pueden debutar con, ¿no? Enfermedades degenerativas, la enfermedad por CPPD también debuta con síndrome reumatoide. O sea, por eso se llama síndrome, ¿no? Síndrome reumatoide, ¿sí? Poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones, simétrica, aditiva. Eso es un síndrome reumatoide. Se ven múltiples cosas, pero frecuentemente artritis reumatoide, ¿sí? Entonces, en este caso, lupus artritis reumatoidea. ¿Qué examen solicitaría como marcador diagnóstico y pronóstico de enfermedad? ¿Qué le pido para diagnóstico y pronóstico? ¿Cuál? A ver, muchachos, ahí en el chat, aquí en el auditorio. ¿Qué le pido para diagnóstico y pronóstico? Anti-CCP, ¿ok? Anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados. La D, muy bien. Todos han respondido la D. Muy bien. Anti-CCP. Aquí no han puesto factor reumatoideo, ¿sí? Factor reumatoideo fue la primera prueba que se detectó en pacientes con artritis reumatoidea, ¿sí? Inclusive antes que se conozca el factor reumatoideo, ¿sí? Se detectó a través de la prueba la técnica de aglutinación. La técnica de aglutinación se la ha conocido por los años 1870, más o menos, se desarrolló la técnica de aglutinación. Se ponía el suero de un paciente y antígenos y aglutinaban. O sea, formaban una unión antígeno-anticuerpo tan grande que era visible con el ojo humano. ¿Sí? Es aglutinar. ¿Ok? Y eso se descubrió por los 1870. Pero los anticuerpos, ¿cuándo se descubrieron? ¿Desde cuándo sabemos nosotros los humanos que tenemos anticuerpos? Estamos hablando de los años 1912, 1914 más o menos,
1907, 1908 se descubre la inmunoelectroforesis de proteínas y ahí vieron una banda. Separaron esa banda y comenzaron a analizar y ahí es que descubren los anticuerpos, ¿ok? De tal manera que el factor reumatoideo se conoce antes de que se conozca que existen los anticuerpos, por esta técnica de aglutinación. Entonces, el anticuerpo, el factor reumatoideo es un autoanticuerpo contra la fracción Fc de la inmunoglobulina G, ¿ok? Y es muy sensible. La gran mayoría de pacientes con artritis reumatoidea tienen factor reumatoideo positivo. 96-97% de pacientes tienen factor reumatoideo positivo. Ojo, pero no es la enfermedad que más frecuentemente tiene factor reumatoideo, ¿sí? Hay otras muy frecuentes. Sjögren primario también tiene factor reumatoideo muy alta frecuencia. Vasculitis crioglobulinémica esencial, por ejemplo, lo que les mencionaba, 100% de factor reumatoideo positivo, ¿sí? O sea, más que artritis reumatoidea, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? La especificidad. La especificidad del factor reumatoideo es más baja. ¿Por qué? Se ven múltiples enfermedades, todas las enfermedades autoinmunes, todas tienen mayor o menor porcentaje factor reumatoideo positivo, ¿sí? En títulos altos, ¿ok? Infecciones tienen factor reumatoideo positivo, títulos bajos, ¿sí? Gestantes pueden tener factor reumatoideo positivo, tuberculosis, sífilis, ¿no? La endocarditis infecciosa, 20% de frecuencia de factor reumatoideo positivo. Y sujetos sanos normales, a cualquier edad, 7%, y por encima de los 60 años, 10% de frecuencia de factor reumatoideo positivo. Ese es el problema, que es muy inespecífico, ¿sí? Baja especificidad, aunque tenga alta sensibilidad. En cambio, el anti-CCP tiene alta especificidad, pero baja sensibilidad, ¿ok? Entonces, pero a diferencia de anti-CCP, factor reumatoideo no me marca pronóstico, ¿sí? Anti-CCP sí me marca pronóstico. Los pacientes más severos, más agresivos, van a tener anti-CCP positivo y usualmente título alto, ¿sí? ¿Ok? El anti-CCP cae rápidamente cuando se controla la enfermedad. El factor reumatoideo no. Usted puede tener un paciente controlado 2 o 3 años y sigue con el factor reumatoideo positivo. Después comienza a bajar lentamente, ¿ok? Pero no sigue muy cercanamente actividad de enfermedad, ¿ok? Varón de 25 años, soltero, presenta desde hace 4 días dolor y aumento de volumen de rodilla. ¿Para qué me dice que es soltero? Para decirme que se ha ido alguna jarana, alguna chica y se infectó, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, el germen más frecuente entre los 15 años y los 45 años, 50 años, es gonococo, ¿sí? Ahora, ustedes dirán que a esa edad los humanos son demasiado promiscuos. Tiene que ser promiscuo para infectarse, o sea, de todas maneras, ¿no? Pero no es solo eso. Lo que pasa es que cuando somos muy niños recién nacidos, nos infectan frecuentemente gram negativos, ¿sí? Crece un poquito más hemófilos influenza, estreptococo. Pero ¿qué pasa? A partir de los 10 años, 15 años, ya aprendimos a defendernos bien de estreptococo, aprendimos bien de hemófilos influenza, aprendimos a defendernos bien de gram negativos, ¿sí? Estafilococo nunca aprendemos a defendernos bien, pero siempre se mantiene a cualquier edad, ¿ok? Pero ya los otros, ya no están ya. Y comienza a tener relaciones sexuales, hace contacto con alguien infectado con gonococo y tiene artritis gonocócica, ¿sí? O sea, hay el factor de contagio, de todas maneras, sí, por supuesto, no se puede negar, pero no es que sea porque es demasiado promiscuo, no, sino que las otras enfermedades ya disminuyeron, ya casi no hay. Entonces, por eso es que se convierte en el primer lugar, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, artrosis articular, dice diplococo gram negativo, ¿cuál tratamiento? Ya dijimos, ¿no? Extracción endovenosa, ya lo mencionamos. Mujer de 26 años, desde hace 3 meses presenta exantema eritematoso en la mejilla y dolor en articulaciones interfalanges de las manos, ¿sí? ¿Qué me sugiere? Mujer joven con síndrome reumatoide, pero con rojo las mejillas, que debe ser lupus, ¿no es cierto? El exantema empeora después de exponerse al sol, otro factor, fotosensibilidad, ¿sí? Lupus nuevamente. Tiene proteinuria de 980 miligramos, proteinuria significativa, ¿ok? Entonces, está teniendo compromiso renal y no es cambios mínimos, o sea, el compromiso renal es tipo 1, 2, 3, 4,
5 y 6. 6 es fibrosis, entonces no sirve. ¿Sí? 5 es glomerulitis membranosa. ¿Sí? Da proteinuria, pero no da caída de la función renal. Y cambios mínimos, tipo 1, no hay proteinuria, no hay caída de la función renal. ¿Sí? Solamente hay algunos cambios histológicos. Tipo 2, glomerulitis 1 es normal, 2 es cambios mínimos, 3 es glomerulitis focal y segmentaria, 4 es la glomerulitis proliferativa difusa, es la más agresiva, la más peligrosa, la que lleva más rápidamente a insuficiencia renal crónica terminal. ¿Sí? Y la 5, que es la membranosa, como les digo, pero si usted no maneja bien la 5, migra hacia 4. O sea, la 5 tiene gran depósito de complejo inmune, pero no hay caída de la función renal. ¿Por qué? Porque no se activó el complemento, que es el que daña al final el riñón. ¿Sí? Pero si no se controla esto, puede pasar a 4 y ahí sí, activa el complemento, llegan polimorfos, destruyen el riñón. ¿Sí? Entonces, en este caso, tiene 980 miligramos, debe ser o una tipo 2 o tipo 3. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba de anticuerpos más específica para confirmar el diagnóstico? Ojo, la pregunta le dice bien claro. ¿Cuál es la prueba más específica? La prueba más específica, a ver, ya, dejaron todo, respondieron la quinta pregunta y después, ya, ahora sí. Anti-Smith, muy bien, la opción D. Anti-Smith, anti-SM, ¿sí? Anti-Smith. Es una prueba altamente específica, ¿sí? Muy, muy específica. Es una de las más representativas de la especificidad en medicina interna, ¿sí? Pero muy poco sensible. Solamente 20% de los pacientes lúpicos tienen anti-SM positivo, ¿sí? O sea, es poco sensible, pero altamente específica, ¿ok? O sea, si tiene negativo el SM, no descarta que sea lupus, ¿sí? El 80% no tienen SM. Pero si tiene SM positivo, es lupus de todas maneras, ¿sí? Es la implicancia, ¿no? Cuando se administra una vacuna, ¿qué tipo de inmunidad se induce? ¿Sí? Yo en la vacuna le pongo, ¿qué cosa? El antígeno, ¿ok? Le pongo el antígeno. En cualquier forma de disposición que se ponga, en cualquier dispositivo. Puede ser el germen completo que tiene el antígeno, puede ser un fragmento del germen que tiene el antígeno, puede ser en una proteína recombinante, que es el antígeno, puede ser en una estructura con un polímero que lleva dentro el RNA, de tal manera que ese RNA va a entrar a la célula y va a producir la proteína, el antígeno. ¿Sí? O sea, yo le estoy administrando el antígeno, de la forma que sea, le doy el antígeno, para que el sistema inmune del huésped produzca la defensa, o sea, produzca la protección de la vacuna. ¿Sí? O sea, ¿es activa o es pasiva? Si yo le pongo el antígeno para que el huésped produzca la defensa, es activa, muy bien, es activa, ¿no es cierto? Si yo le hubiera puesto el anticuerpo ya performado, eso sería pasiva. Pero este cuerpo, en este caso yo le pongo el antígeno y el huésped desarrolla el anticuerpo, ¿ok? Entonces es activa, ¿sí? Esa es la respuesta. Mujer de 60 años inicia dolor en el hombro doloroso, pero es alérgica a antiinflamatorios. Ojo, no existe alergia a antiinflamatorios. La alergia es a un antiinflamatorio, no a antiinflamatorios. Pero, bueno, se busca entonces un medicamento que sea inhibidor reversible, no competitivo de la ciclooxigenasa. ¿Sí? Ahí hay un montón de opciones. Y que sea analgésico, aunque tenga poca actividad antiinflamatoria. Ahí se le dio la respuesta de cuál. Entonces vemos aspirina, naproxeno, acetaminofén, celecoxib. Todos son productos de la familia de antiinflamatorios no esteroideos. Todos tienen mecanismo de acción a través de la inhibición de la ciclooxigenasa. Todos. Los 4 que están ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál marca? ¿Cuál marco? El que tiene efecto analgésico, pero no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Cuál? Acetaminofén o paracetamol. ¿No es cierto? Ese marcaría. ¿Por qué acetaminofén o paracetamol tiene efecto si es antiinflamatorio, inhibe ciclooxigenasa? ¿Por qué calma el dolor, calma la fiebre, pero no calma la inflamación? No es antiinflamatorio. ¿Por qué? ¿Ah?
¿Alguien? Tiene el efecto de inhibición de ciclosinasa, por eso es de la familia de antiinflamatorios. Inhibe la ciclosinasa, pero solo a nivel cerebral. ¿Sí? El hipotálamo en el centro de control de temperatura y el centro de control del dolor. Solo ahí tiene su capacidad para inhibir la ciclosinasa. ¿Sí? Por eso es que calma el dolor, calma la fiebre, pero no es antiinflamatorio, no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Sí? En la misma condición están acetaminofén, está ketorolaco, está clorocianato de lisina, ¿sí? Básicamente. Y metamizol, ¿no? Calma la fiebre, calma el dolor, pero no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque todos inhiben la ciclosinasa solo en el centro de control de temperatura y dolor en el hipotálamo y el cerebro. ¿Sí? Ok. Agricultor de 38 años de edad sufre de picadura de abeja, luego de lo cual presenta urticaria aguda, disnea y shock. ¿Sí? Es alérgico a la abeja y ha hecho un shock anafiláctico. Al examen exterior laríngeo y sibilante de ambos campos pulmonares, ¿cuál es el medicamento más urgente a usar en este paciente? Urgentemente tiene que poner adrenalina o epinefrina, como quieran llamar, es lo mismo. Adrenalina, epinefrina. ¿Ok? Urgente. Los pacientes que tienen estos problemas, que tienen anafilaxia, en los países normales, en los países que tienen un sistema de salud pública funcionante, ¿sí? Tienen aquí colgado en el cuello, tienen una ampolletita precargada con adrenalina, con la dosis de adrenalina, con un letrerito que dice, si de pronto me desmayo o me ven que no puedo respirar y me caigo, aplíqueme esa ampolla, ¿sí? Subcutánea. Aquí en el Perú se llama, ¿cómo se llama? EpiPen, algo así se llama, ¿sí? Bueno, adrenalina es lo que se tiene que poner. Varón de 38 años, luego de la ingesta de antiinflamatorios, presenta prurito, estridor, dificultad respiratoria. Al examen hay edema facial, ¿sí? Edema neurótico, estridor, edema en la laringe, pulmones hay broncoespasmo, está haciendo una anafilaxia, ¿sí? No dice que esté en shock anafiláctico, pero está haciendo anafilaxia. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Nuevamente, ya lo dijimos, epinefrina o adrenalina. Ese es el tratamiento de elección, ¿sí? También se le debe dar un antihistamínico, ¿ok? Y dependiendo de la situación se le puede poner una dosis de corticoide, dependiendo de cuál va a ser el recorrido que va a hacer el paciente, ¿ok? Hasta que tenga acceso a un sistema de salud, etc. ¿Sí? Acuérdense, la epinefrina lo que hace es cerrar el vaso sanguíneo. Pero si ustedes no le ponen un corticoide, el mastocito va a seguir liberando sus mediadores. Puede llegar un momento en que vence la adrenalina que le han puesto y vuelve a producir vasodilatación, ¿no? Entonces, para eso se le pone un corticoide de acción inmediata, ¿sí? Con eso estabiliza la membrana del mastocito, ¿sí? Imposibilita la movilización de las vacuolas dentro del mastocito y con eso ya no salen más mediadores que produzcan vasodilatación. Entonces, la epinefrina le dura pues bastante tiempo para llegar hasta un centro hospitalario. ¿Okay? La hipersensibilidad tipo 1 está medida por la inmunoglobulina, muy obvia, ¿no? Inmunoglobulina E. La interleuquina, ¿cuál? Estimula la sobrevida, proliferación y diferenciación de la célula T activada por antígenos. ¿Cuál será? ¿Qué interleuquina? Alguien está respondiendo, muy bien. Interleuquina 1. Bueno, es una opción. Otra opción, si no fuera interleuquina 1, sería la interleuquina 2, es la respuesta. ¿Sí? ¿Cómo así? Miren, acuérdense un detalle. Las moléculas de comunicación en el sistema inmune adoptan un nombre dependiendo de cómo se descubrió, cuál fue la función que se encontró cuando se descubrió la molécula. ¿Sí? Cuando se conoce dónde está el gen que codifica esta molécula, ahí cambian el nombre. Por ejemplo, TNF-alfa, el factor necrosis tumoral de tipo alfa, se lo descubrió en el ratón. En el ratón se descubrió una molécula que inducía una caquexia, que inducía una baja de peso brusca del animal. Inducía caquexia. Entonces, ¿qué nombre se le puso? Caquectina, así se llamó inicialmente, caquectina. En el momento en que se descubre dónde está, en qué cromosoma está el gen que codifica la caquectina, ahí cambia nombre. ¿Sí? ¿En qué gen está ubicado, en qué cromosoma está ubicado el gen que codifica TNF-alfa?
¿Ah? A ver, muchachos, ¿en qué cromosoma, en qué área, en qué punto, en qué sitio está ubicado el gen que codifica TNF-alfa? A ver, más fuerte, no escucho. No leo. En el brazo corto del cromosoma 6. ¿Se acuerdan del MHC, el complejo principal de histocompatibilidad? ¿Sí? El HLA en el humano, ¿sí? Está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. Hay el MHC o el HLA clase 1, el clase 2, y en medio está el clase 3. ¿Sí? En el clase 3 del MHC, ahí está ubicado el gen que codifica TNF-alfa. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se descubrió que está ubicado ahí el gen, se le cambió el nombre y se le puso factor de necrosis tumoral tipo alfa. ¿Por qué? Porque se descubrió que tenía un tremendo rol en la muerte de células neoplásicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese no es el caso. Aquí dice, estimula la sobrevida, proliferación y diferenciación de la célula T activada por antígenos. ¿Sí? ¿Cuál es esa molécula? ¿Qué es citoquina? Interleuquina 2 es la respuesta. ¿Ok? Miren, interleuquina 2 es la citoquina de sobrevivencia del linfocito T, del linfocito B y de natural killer cells. ¿Ok? ¿Sí? Su sobrevivencia depende de que haya interleuquina 2. Si no hay interleuquina 2, esas 3 líneas celulares mueren en cultivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Célula T, célula B y natural killer tienen el receptor para interleuquina 2, que son 3 cadenas. ¿Sí? Sin embargo, estas células tienen 2 de las cadenas, 2 de las 3. Y cuando interactúa la interleuquina 2 con esas 2 cadenas, mantiene la sobrevivencia del linfocito T, B y natural killer cells. ¿Sí? Pero el linfocito T, cuando se activa, expresa la tercera parte del receptor, la tercera cadena del receptor, la cadena alfa, ¿sí? Que se le conoce como CD25. ¿Ok? Y entonces, en este caso, la interleuquina 2 ya no solamente sobrevivencia, sino lo activa el linfocito T. Eso es solo en el caso del linfocito T. Por eso es que dice sobrevida, proliferación y diferenciación de la célula T activada por antígenos. ¿Sí? Entonces, la interleuquina 2. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera hoy en día de elección para el tratamiento de arteria reumatoidea? Bueno, creo que ya lo mencionamos, metotrexate, ¿no? Metotrexate, antiguamente, por los años 40, se comenzó a usar sales de oro para el tratamiento de arteria reumatoidea, ¿sí? Unos años después, bastantes años después, como 30 años después, aparece, no lo han puesto, sí, aquí está, D-penicilamina, ¿sí? D-penicilamina nunca llegó al Perú, ¿sí? Pacientes tenían que importarlo de los Estados Unidos, que era el único sitio donde podían conseguirlo, ¿sí? Lo importaban de Estados Unidos, de penicilamina, y de penicilamina viene en frasco grande, 100 cápsulas, ¿ok? Y es caro, y además de la importación, lo que costaba en ese tiempo, actualmente la importación ya no cuesta nada, ¿no? Chatean y piden una importación, es muy sencillo. Antiguamente no. Era todo un trámite hacer una importación, ¿sí? Y venía en frasco de 100 cápsulas. De penicilamina producía bastante toxicidad. Entonces a veces te estaba tomando la tercera, cuarta cápsula y hacía la toxicidad, ya no podía volver a seguir tomando de penicilamina. Se compró y se quedaba con sus 97 cápsulas. ¿Sí? Era problemático de penicilamina. ¿Sí? Aparece metotrexate para el tratamiento de cáncer, ¿ok? Por los años 60. Y se intentó usar en arteria reumatoidea tal como se usa en cáncer, o sea, dosis diaria, alta. Tremenda toxicidad, se paró el uso de metotrexate en arteria reumatoidea. El año 1978, la NIH de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ¿sí? Arranca un estudio con una metodología diferente de metotrexate. Pulsos semanales, dosis semanales, una sola toma a la semana, ¿ok? Que mostró un resultado espectacularmente bueno con una tasa de toxicidad muy baja, ¿ok? El año 80 se publicó ese trabajo y de ahí en adelante todo lo demás desapareció y solo se quedó metotrexate en pulsos semanales, ¿sí? Sales de oro, de penicilamina, desapareció el tratamiento de arteria reumatoidea, ¿ok? Entonces,
Han aparecido otros, ¿no? Está leflunomida, que es un derivado de metrorexate, está sulfasalacina, es una sulfa asociada con aspirina, ¿no? Sulfasalacina, está, bueno, y se ha usado también los inmunosupresores más potentes, ciclofamida, azatioprina, ciclosporina, ¿sí? Se usan para artritis reumatoidea también como agentes remisivos, todos ellos son agentes remisivos, ¿sí? Pero la droga de elección, como les digo, es metrorexate. ¿Qué componente de la inmunidad innata fagocita? Ojo, si fagocita es una célula. Ninguna molécula fagocita, la única que fagocita es una célula. Todo lo que tenemos que buscar en la respuesta es una célula. Ahora, ¿quién fagocita? ¿Ah? ¿Quiénes son las células que fagocitan? Comenzaron a responder todo y ahora se me están chupando. Ya ahí está. Muy bien, muy bien. El macrófago, ¿cierto? El macrófago fagocita. ¿Quién más? Ahí están añadiendo. No, otra vez me dijeron macrófago. ¿Quién más? ¿Quién más fagocita en el sistema inmune? ¿Quién fagocita? Macrófago es uno, sí, correcto. Fagocita y destruye. ¿Sí? ¿Quién más? El polimorfo nuclear, ¿no es cierto? El fagocito por excelencia. Polimorfo nuclear, neutrófilo polimorfo nuclear. ¿Ok? También fagocita. ¿Los epitelios fagocitan? ¿Epitelio? ¿Epitelio fagocita? Sí. Hay una célula epitelial que fagocita. ¿Sí? ¿Cuál es? La célula M. La célula M es una célula del epitelio del intestino que ha sufrido una transformación y se convierte en una célula fagocítica que colabora con el sistema inmune de abajo del MALT, captura antígenos de la luz intestinal y los introduce, los procesa y los introduce hacia el MALT para presentarles a las células del MALT, tejido linfóide asociado mucoso. ¿Sí? ¿Ok? Células plasmáticas no fagocitan. ¿Sí? Célula plasmática produce anticuerpos, pero no fagocita. Entonces, macrófago, neutrófilo, fagocitan, y también la célula M del epitelio de la mucosa intestinal. Sin embargo, es lo único que fagocita. Entonces, epitelio no funciona. Entonces, aquí la única respuesta es macrófago. ¿Sí? Y además dice que destruye microorganismos, además de secretar citoquinas inflamatorias, el macrófago. ¿Ok? ¿Qué tipo de inmunoglobulina es generalmente mediadora en la anafilaxia? Bueno, ya lo dijimos, la inmunoglobulina E. ¿Sí? La anafilaxia es la hipersensibilidad tipo 1. ¿Cuáles de los siguientes fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad, FARME, en inglés de MART, actúa como antagonista del factor necrosis tumoral alfa? Vamos de abajo para arriba. ¿Sí? Abatacept. ¿Qué cosa es abatacept? Abatacept será un anticuerpo monoclonal. Por si acaso, abatacept está en el Perú hace más de 10 años. ¿eh? ¿10? 2010, 2009, 2008, 2009 aparece, o sea, es más. Como 14 años, 12, 14 años está abatacept en el Perú. ¿Sí? Se usa, es un muy buen agente inmunorregulador. ¿Sí? ¿Qué es abatacept? ¿Un monoclonal? No puede ser monoclonal, ¿por qué? Porque termina en CET, CEPT, ¿sí? Los monoclonales terminan en MAP, ¿sí? Termina en CEPT. Agente anticuerpo monoclonal termina en MAB, así como este de acá, infliximab, rituximab, ¿sí? Termina en MAB, monoclonal antibodies, por las iniciales en inglés. ¿Ok? Pero esto termina en CEPT, no es monoclonal. ¿Qué cosa es? Es una proteína de fusión. ¿Sí? Proteína de fusión. Entonces, esta proteína de fusión tiene una molécula propia natural, CTLA4. ¿Sí? Que está aquí, otra molécula CTLA4, unida por la fracción Fc de una inmunoglobulina G. IgG1 es, en este caso, ¿no? Abatacept. Eso es abatacept. O sea, no es monoclonal, ¿por qué? Eso de aquí es la fracción Fc, pero esto de aquí no es FAB. Este de aquí es una molécula fisiológica normal. ¿Ok? Acuérdense, ¿se acuerdan en qué funciona CTLA4?
¿Qué es CTLA4? Ya ven que tienen que llevar el curso de inmunología. CTLA4, aquí está una célula presentadora de antígenos, ¿sí? Está presentando el péptido exógeno en el MHC de clase 2, ¿cierto? Ahí está presentando el péptido hacia el TCR de un linfocito TCD4, ¿ok? ¿Ok? Entonces, normalmente, esta es la primera señal, pero un linfocito, o sea, una célula de respuesta adaptativa, sea el linfocito T o el linfocito B, que son las dos células de inmunidad adaptativa, nunca se puede activar con una sola señal. Esta sería la primera señal, pero nunca se activa con una sola señal. Si no se le da al menos la segunda señal, entra en anergia glomal, ¿sí? Entonces requiere una segunda señal. ¿Cuál es la segunda señal? La segunda señal va a ser la proteína, aquí van a interactuar dos proteínas. Aquí va a estar B7-1, B7-2, que interactúa con CD28, ¿sí? Esta interacción se convierte en la segunda señal o segunda señal, también se le llama, se me fue el nombre, molécula accesoria, también se le llama, ¿sí? La molécula accesoria. C28 con B7-1, B7-2. En nomenclatura CD, B7-1 es CD50, CD80 y B7-2 es CD86, ¿sí? Por si acaso, hay anticuerpo monoclonal anti-CD80 contra CD86 también, ¿sí? Pero no está en el Perú, pero existe en el mundo. Productos muy caros, muy buenos también para inhibir esta activación. Pero ¿qué pasa? Cuando el linfocito T, eso es cuando el linfocito T es un linfocito T activo, ¿no? Es un linfocito T activado. Pero cuando este linfocito T, cuando ya se destruyó el patógeno, este linfocito T se convierte en un linfocito T regulador, ¿sí? Y el regulador ya no expresa esto de acá, ¿sí? Ya no expresa esto, sino que en reemplazo de eso va a expresar otra molécula que se llama CTLA4, ¿ok? Esta es la molécula que va a expresar el linfocito T regulador, ¿ok? La interacción de esta molécula con CD28 para todo este proceso. Toda la activación la para, la detiene. Por eso el linfocito T regulador, inhibidor de la respuesta inmune, ¿ok? El humano descubrió eso y dijo, esta molécula CTLA4 es la que inhibe al sistema inmune, para el sistema inmune. Entonces yo lo puedo sintetizar por recombinante. Agarro la secuencia genómica de CTLA4 en el genoma humano, ¿no es cierto? Lo pongo en un sistema, mi sistema de secuenciador de nucleótidos, pongo toda la secuencia, citosina, timidina, adenina, adenina, tirosina, etc. La pongo en el secuenciador me produce la molécula, ¿ok? Y luego eso yo le inserto, le infecto a un plásmido, un virus, ¿sí? Con este plásmido, con este virus infectado, con la secuencia de CTLA4, yo lo coloco en un hongo, ¿sí? ¿Para qué? Para que produzca gran cantidad de esta molécula CTLA4. Y luego armo estructuras, CTLA4 acá, CTLA4 acá, unidos por la fracción FC de la inmunoglobulina G, IgG1. Esta es una proteína de fusión, se llama, ¿sí? Proteína de fusión, ¿ok? Esto es abatacept. Pero ¿tiene algo que ver con TNF-alfa? Nada que ver, o sea, esta no es la respuesta. Rituximab sí es un anticuerpo monoclonal, segunda generación, dirigido contra la molécula CD20. ¿Quién expresa la molécula CD20? La célula B. O sea, CD20 por todos lados expresa CD20. Entonces, si yo le pongo rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20, ¿qué va a pasar? ¿En qué condición está esa célula B? Recubierto por anticuerpos, ¿en qué condición está? A ver, muchachos, no se me duerman. Tomen un poquito de agua si quieren, con gas. Talía, Claudia, Sheila, César, Octavio, a ver, ayúdenme.
¿En qué condición está una célula B revestida por rituximab? Por un anticuerpo monoclonal, por un anticuerpo. ¿Cómo está? Está opsonizada. Y si está opsonizada, va a venir el complemento, le hace un hueco, la rompe. Y va a venir el fagocito, se lo va a comer. Lo destruyó. ¿Sí? Entonces rituximab elimina las células B, ¿ok? Por lo tanto el paciente mejora drásticamente, ¿ok? ¿Pero tiene algo que ver con TNF-alfa? No, tampoco. Leflunomida, micofenonato benfetil y metrorexate son inhibidores, son análogos al ácido fólico. Entonces la célula, en el momento en que replica, acuérdense que el enfermedad inmune se produce por activación de la inmunidad adaptativa. La propiedad de la inmunidad adaptativa de células T y B es que cuando son activadas entran en proliferación clonal. Si una sola célula B produce anticuerpos contra un patógeno, el patógeno se ríe, no produce nada, ¿sí? Ese es el punto. Para que tenga impacto, esta célula B tiene que replicarse exactamente igual. Todas las células hijas son iguales, producen el mismo anticuerpo. Entonces la cantidad de anticuerpos es más fuerte y el germen ahí sí ¡ay! Va a morir. ¿Ok? Entonces, esa propiedad tiene la inmunidad adaptativa. Al momento de activarse, entra en proliferación clonal. ¿Ok? Y en ese momento requiere gran cantidad de ácido fólico para poder replicar. En el proceso de replicación del DNA, ahí participa el ácido fólico. ¿Ok? Y si yo le doy leflunomida, metrorexate, micofenolato, son moléculas análogas al ácido fólico. De tal manera que el organismo se confunde y mete, por ejemplo, metrorexate en vez de ácido fólico al ciclo de replicación celular. Como no es ácido fólico, no va a funcionar, ¡ploc!, se para la replicación. Entonces disminuye la proliferación del linfocito T y B y con eso mejora la enfermedad autoinmune. Pero no tiene nada que ver con TNF-alfa. Infliximab, termina en MAP, es un anticuerpo monoclonal dirigido ¿contra qué? Contra TNF-alfa. Entonces esa es la respuesta, infliximab. En la respuesta inflamatoria sistémica, ¿cuál de esos mediadores inicia la liberación del factor necrosis tumoral? ¿Quién es la principal célula productora de TNF-alfa? El macrófago. ¿Sí? El macrófago es el que principalmente produce. ¿Y cuál es la molécula que activa el macrófago? ¿Sí? Esto sale del linfocito T, que va a producir una derivación TH1, ¿sí? La derivación TH1 produce gran cantidad de, ¿qué cosa? TH1, gran cantidad de interferón gamma, ¿ok? El interferón gamma, su principal función es activar el macrófago. TH1 sirve para la defensa contra patógenos intracelulares, micobacterias, salmonella, brucela, no sé, intracelular, virus, ¿no? Intracelulares. Ahí se genera la derivación TH1, que va a producir gran cantidad de interferón gamma y va a activar el macrófago, ¿sí? Entonces, yo para activar el macrófago, ¿cuál de esos mediadores inicia la liberación del macrófago? Para que produzca TNF-alfa, ¿cuál sería? Interferón gamma. Busco las respuestas, no hay interferón gamma. Sin embargo, ¿qué cosa es interferón gamma? Es una citoquina, una citosina. Entonces aquí está citosina, esa tendrá que ser la respuesta. ¿Ok? ¿Qué tipo de inmunidad confiere el traspaso de anticuerpos maternos hacia el feto? La mamá le pasa anticuerpos ya preformados al niño, ¿no es cierto? Entonces una inmunidad activa o pasiva es pasiva. El niño recibe los anticuerpos de la mamá, ¿sí? Pero ahí participó el humano le puso una ampolla para que pase la mamá anticuerpos al niño, no. No es artificial, es natural. Entonces, pasiva natural, la respuesta D. Paciente con artritis reumatoidea tratado con diclofenac con dosis completa por 3 semanas. Nuevo problema. Nuevamente, 3 semanas perdidas. ¿Ok? Muestra evidente recuperación. Claro, va a mejorar el dolor, pero no recupera nada más. Eso es todo lo que mejora, el dolor. ¿Sí? Acuérdense, el dolor no lo es todo. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica la actividad del fármaco? ¿Por qué funcionó? Alteración del turnover de dopamina, nada que ver, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién altera el turnover de dopamina? La parte emocional, ¿sí? La emoción aumenta la concentración de dopamina, ¿sí? Entonces eso no es. Estimulación de la producción de endorfinas, nada que ver. ¿Quién es el principal factor estimulador de endorfinas? El ejercicio regular. ¿Sí? Ejercicio.
es lo que más estimula la producción de endorfinas. D y D dice. La C, inhibición de la producción de prostaglandinas. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Tiene que ver con inhibición de la producción de prostaglandinas. Es el antiinflamatorio, ¿no? Inhibir ciclosinasa y producción de prostaglandinas. Inhibición de receptores delta, mu, no tiene nada que ver. Entonces la C es la respuesta correcta. Aquí me están poniendo la 18 y la 19, por favor. A ver. 18 era citocina, la D. No, 19 era pasiva natural. ¿Sí? Aquí es inhibición de prostaglandinas. Paciente de 58 años presenta lumbalgia aguda con irritación a la pierna. ¿Sí? Un dolor tipo radicular. La cegue de repente. Se prescribe un medicamento 3 veces al día. Ojo, ¿le dieron un COX-2 preferencial? No. Todos los COX-2 preferenciales están hechos para una sola toma al día. Ojo, son hechos para una sola toma al día. No es para darlo cada 12 horas. Yo he visto bastantes recetas de pacientes médicos que le indican cada 12 horas si es un producto COX-2 preferencial. No es así, ¿sí? ¿Por qué existe entonces, digamos, meloxicam 7.5 y 15? Celecoxib 100 y 200. Etoricoxib 60 y 90. ¿Por qué existe esa diferencia en las dosificaciones si es que no es para administrarlo cada 12 horas? Simplemente depende de qué enfermedad sea. Si se trata de una enfermedad con inflamación, dolor, pero con bajo nivel de inflamación, una osteoartrosis, por ejemplo, hay poca inflamación, basta con meloxicam 7.5, ¿cierto? O celecoxib 100 o etoricoxib 60. Pero si es una enfermedad que tiene un fondo inmunológico, un fondo inflamatorio intenso, una arteria reumatoidea, una psoriasis, ahí le voy a dar meloxicam 15, celecoxib 200 o etoricoxib 90. Más aún, hay de celecoxib de 400 y etoricoxib de 120, ¿sí? Pero son para usarlo por pocos días para el ataque inicial, para que funcione rápido, y después se baja la dosis normal. No es para mantenerlo a largo plazo, por si acaso. Entonces, la prescripción, medicamento 3 veces al día, pero al cuarto día tiene dolor epigástrico intenso asociado con melena. ¿Qué fármaco sería el responsable de este cuadro clínico? ¿Sí? ¿Cuál será un antiinflamatorio? Solamente indometacina, paracetamol no da ese problema, que será indometacina. ¿Sí? Y eso se usa cada 8 horas, ¿no? Cada 6 a 8 horas, por si acaso, porque tiene tiempo de vida media corta. En la artritis gotosa aguda se usa el siguiente fármaco. ¿Qué se usa en artritis gotosa aguda? ¿Sí? Ataque agudo de gota. Allopurinol no. Nunca se usa allopurinol en ataque agudo de gota. Por lo tanto, está fuera. Rifampicina, penicilina, piracemina son antibióticos, no tienen nada que ver en el asunto. ¿Sí? Colchicina, sí. La colchicina se usa como ataque agudo, ¿sí? Por vía endovenosa. Lamentablemente en el Perú nunca hemos tenido, hasta ahora no tenemos colchicina por vía endovenosa, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no podemos usar colchicina por vía endovenosa porque no hay en el país, ¿sí? En el mundo nórdico sí hay, pero aquí no hay. Entonces, ¿cuál es nuestro uso usual habitualmente? Es antiinflamatorio, dosis altas el primer día, intermedias el segundo día y normal a partir del tercer día. Asociado no con colchicina, usualmente asociado con colchicina, ¿no? Ese es bioral, ¿no? Bioral. Eso sí hay en Perú, bioral. Entonces, pero para esta respuesta sí vamos a usar la respuesta de colchicina. ¿Por qué? Porque eso es lo indicado. Que no tengamos el Perú y es otra cosa. En un paciente con osteoporosis sin insuficiencia renal, el complemento de calcio que contiene carbonato de calcio, ¿en qué momento se debe dar? ¿Sí? A ustedes les enseñaron, la B está respondiendo la B, muy bien. Muy bien, junto con el cemento, sí. Pero la pregunta es ¿por qué? Cuando ustedes entienden el por qué, ya no necesitan la memoria, simplemente razonan y encuentran la respuesta. ¿Por qué se tiene que dar junto con el alimento? Miren, ustedes saben que el sistema troncal controla nuestra vida. A ustedes les enseñaron que controla la respiración, controla el latido cardíaco, etc. Pero no es solo eso, es mucho más, mucho más. El sistema nervioso troncal, el sistema nervioso autonómico, controla toda nuestra vida. ¿Sí? Eso del
del calcio es un ejemplo solamente. Podríamos hablar mucho, pero el tiempo nos gana. Entonces, vamos a mencionar solo esto del calcio. Por ejemplo, para absorber el calcio en el intestino, las células del epitelio del tubo digestivo, ¿sí? El borde en cepillo del intestino para absorber el calcio. ¿Qué requiere? ¿Qué requiere la célula epitelial del intestino para absorber calcio? Sin el cual no se produce la absorción de calcio. ¿Qué requiere? A ver, para absorber el calcio en el intestino, ¿qué requiero? Ups, ¿no hay? ¿Nadie? Requiero vitamina D3. A ver, muy bien, vitamina D3. Ojo, hay vitamina D, vitamina D2 y vitamina D3. ¿Sí? Requiero vitamina D3. ¿Ok? Y la vitamina D3 es una molécula inestable, muy inestable. Por eso que cuando ustedes miden vitamina D en sangre, nadie les mide vitamina D3. Todo el mundo les mide vitamina D2, que es estable. Pero la vitamina D3 no es estable. Sin embargo, es la funcional. Lo que requiere el intestino para absorber el calcio es vitamina D3. Entonces, ¿qué pasa? El organismo lo guarda en su depósito. ¿Cuál es el depósito? Tejido adiposo, tejido muscular. Ahí se deposita la vitamina D3 todo el tiempo. En el momento en que el cerebro cortical mira la comida, el cerebro troncal inmediatamente moviliza vitamina D3 del depósito del tejido adiposo hacia el borde del cepillo del intestino para que se absorba el calcio. Pasó el alimento, regresa a su sitio de depósito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Eso quién lo hace? ¿Ustedes le dicen vitamina D3 muévete? No. Eso lo hace el cerebro troncal. ¿Sí? Cerebro troncal, autonómico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que se mueva la vitamina D3, yo requiero que mi cerebro cortical mire el alimento y el troncal lo va a movilizar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento tengo que dar el alimento, la vitamina D3? Junto con los alimentos. El calcio tengo que darlo junto con los alimentos. ¿Sí? Tiene que ser junto con los alimentos. Pero hay otra observación importante. El niño absorbe todo el calcio que se le dé en los alimentos. Todo lo absorbe. ¿Ok? Pero mientras va creciendo, cada vez va perdiendo la capacidad de absorber calcio en el intestino. ¿Sí? Cuando llega a los 15 años, 17 años, 20 años, ya su capacidad de absorción del calcio es bien baja. Cuando pasamos los 50, 60, nuestra capacidad es bien baja. ¿Sí? Y cuando ya somos adultos, nuestra capacidad de absorción es máximo 150, máximo 200 miligramos por vez en el intestino. ¿Ok? Entonces, un vaso de leche tiene calcio. ¿Cuánto calcio tiene un vaso de leche? Digamos de 300 mililitros. Un vaso normalmente es 300 mililitros. ¿Cuánto tiene calcio un vaso de leche de 300 mililitros? ¿Cuál es la equivalencia? 1 miligramo por mililitro de leche. O sea, un vaso de 300 mililitros tiene 300 miligramos de calcio. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Si yo le doy en la mañana en el desayuno su vaso de leche, algún otro alimento que tiene 100 miligramos más de calcio, ¿ok? 300, 400, y una tableta, digamos, de 500 miligramos de calcio, son 900 miligramos de calcio. Pero solo voy a hacer 200. El resto lo pierdo en las deposiciones. Si yo almuerzo verduras, pescado, voy a acumular 400, 500 miligramos de calcio. Si le doy el suplemento de 500 más 400 son 900 miligramos de calcio. Absorbe 200, el resto lo pierdo. En la noche se toma su yogur, que tiene la misma cantidad de calcio que la leche. 300 miligramos y algún otro alimento con 100 miligramos de calcio son 400 miligramos. Si le doy su suplemento con la comida, 900 miligramos sobre 200, el resto lo pierdo. No me conviene, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué momento se le da el calcio? Se le da entre desayuno y almuerzo, entre almuerzo y comida. 11 de la mañana, 4 de la tarde, con algún alimento, para que el alimento le engañe al cerebro y haga movilizar vitamina D3, pero que se absorbe. Entonces se absorbe desayuno, 11 de la mañana, almuerzo, 4 de la tarde, cena, ¿sí? Son 3, 4, 5 veces. Por 200 son 1000 miligramos que absorbe de calcio. Que si yo le doy
junto con los alimentos, ¿sí? Pero los alimentos que contienen bastante calcio, los alimentos centrales, ¿sí? No voy a absorber nada del suplemento que le estoy dando, ¿ok? Entonces, es bien importante esto, ¿por qué? Porque el paciente tiende a tomar el calcio con el alimento principal, ¿no? Y no va a absorber el calcio. Por lo tanto, no voy a lograr solucionar rápidamente el problema de osteoporosis. ¿Sí? Bien importante. Entonces aquí es junto con los alimentos. En la litiasis renal por ácido úrico, asociada a gota primaria. Litiasis renal por ácido úrico, ¿sí? Ya es una condición de las 5 criterios para usar allopurinol, ¿sí? Litiasis renal ácido úrico es uno de los 5 criterios para usar allopurinol, ¿ok? El fármaco a emplearse para reducir la glucemia, segunda cosa que me dice, reducir la glucemia. ¿Quién reduce la glucemia? ¿Antiinflamatorio? No. ¿Colchicina? No. ¿Quién reduce la glucemia? Un inhibidor de santina oxidasa y un uricosúrico. Son las 2 opciones para reducir la glucemia, ¿sí? Pero me dice que ya tiene litiasis renal por ácido úrico, es indicación de allopurinol. Entonces la respuesta aquí sería allopurinol, ¿sí? Ojo, primero hay que dar colchicina, luego se da allopurinol. O sea, la respuesta perfecta aquí sería colchicina seguida de allopurinol, algo así, ¿sí? Pero no hay esa opción. Por lo tanto, mejor me aseguro diciendo que es allopurinol, porque quieren ver si es que yo sé que si tiene litiasis de ácido úrico, debe recibir allopurinol. En la artritis bacteriana aguda de rodilla, la conducta terapéutica inmediata. Una artritis séptica, inmediatamente, sin ningún pretexto, sin ninguna otra posibilidad. Artritis séptica igual hospitalización, ¿sí? Punción articular, drenaje todo lo que se pueda y antibióticos según lo que salga en la punción articular, ¿sí? Ese es el manejo, no hay ninguna otra forma de manejarla, ¿sí? Entonces, drenaje líquido sinovial antiinflamatorio, ojo. ¿Cuáles son las otras indicaciones para el uso del allopurinol? Son 5. Primero, ácido úrico en sangre, más de 11 miligramos por decilitro. Más de 11 miligramos por decilitro en sangre. Más de 1 gramo en orina 24 horas. Más de 3 episodios agudos de ataque agudo de gota, ¿sí? Litiasis de ácido úrico, demostrado que sea de ácido úrico. Y tofo. Si el paciente tiene tofos, quiere decir que tiene cantidad de ácido úrico que le está depositando por todo lado, ¿sí? Acuérdese, nadie se muere de un ataque de gota. Nadie muere por un ataque de gota. Pero sí se mueren por la hiperuricemia, ¿sí? Porque la hiperuricemia precipita los cristales de urato monosódico en la articulación y ahí es muy dolorosa. Pero en cualquier otro sitio que precipite no da ninguna sintomatología. Ninguna. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto el tofo en el riñón, en el pabellón auricular. ¿Sí? No duele. Lo agarran así, sí, no duele. ¿Sí? Igualito no duele cuando se deposita en el parénquima renal y lleva insuficiencia renal crónica terminal rápidamente. ¿Sí? Porque se deposita en todo el parénquima. ¿Sí? Se deposita en las arterias coronarias y le da un infarto, arterias cerebrales, le da un ACV. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Lo que uno tiene que manejar es la hiperuricemia. La gota tiene que manejarla también, ¿no? Un ataque agudo de gota, tiene que manejarlo, porque si no, el paciente busca otro médico, ¿no? Porque es muy dolorosa. Pero lo que tiene que manejar para bien del paciente es la hiperuricemia, ¿sí? Ok, pasamos. La artritis bacteriana aguda de rodilla, la conducta terapéutica inmediata es. Entonces aquí sería drenaje líquido sinovial, no, antiinflamatorio no, la A, la C quedan fuera. Antibiótico interarticular no se usa, irrigación tampoco. Antibiótico parenteral y drenaje. Bueno, en realidad esa es la única opción, ¿ya? Pero en realidad es primero hospitalización, siempre hospitalizado, ¿sí? Otro fármaco en la hiperuricemia, no sé qué quiere decir la pregunta. ¿Qué se usa en hiperuricemia? Hiperuricemia, primero entender, miren, yo sé que a ustedes los formaron en una medicina alopática, en una medicina que solo les enseñaron fármacos, ¿ok? Pero ojo, todo eso de acá, desde acá hasta acá,
es terapia médica. Este pedacito acá es fármacos, ¿sí? Todo lo demás es terapia no farmacológica. Pero ustedes solo enseñaron esto. Y ustedes eso es lo que conocen, lo que manejan, y son muy buenos en eso. Pero sepa que una gran parte de la terapia médica ustedes no les enseñaron en su universidad. Como son seres pensantes, ¿sí? Siguen la carrera de medicina porque quieren servir al prójimo, quieren ser médicos para tratar pacientes, para manejar pacientes, ¿sí? Entonces tienen que leer todas las otras cosas que los médicos, que sus profesores no les enseñaron, ¿sí? Que son todas las terapias no farmacológicas, ¿ok? Entonces un paciente que tiene hiperuricemia, ¿qué hay que hacer? Primero, que el paciente se centre. Paciente con hiperuricemia gota, por alguna razón que yo no conozco, es un paciente extremadamente irresponsable en su salud. Muy irresponsable en su salud. Entonces hay que centrarlo. Hay que llamar a la hijita mujer que controla muy bien al paciente, al papá, ¿sí? Para que ayude en el manejo del paciente. Para que le llore y lo haga ir a la consulta. Le llore y que vaya a hacer su análisis. ¿Sí? Eso lo logra la hijita mujer. La esposa no tanto. Más lo logra la hijita mujer. ¿Sí? Entonces, si ustedes trabajan junto con la hijita mujer, van a lograr que ese paciente responda al tratamiento. Primero, entonces hay que ver todo ese enfoque, ¿sí? Tener claro que el paciente con hiperuricemia gota, por alguna razón desconocida, es sumamente irresponsable en su salud, ¿sí? Segundo, los humanos somos seres integrados. No somos un riñón, un corazón, un cerebro divididos. No, no es así, aunque le hayan formado en esa forma, haciéndole las especialidades médicas, cardiólogo, nefrólogo, ¿no? Reumatólogo, ¿sí? Aunque sea formado así, sin embargo, el ser humano es uno solo, ¿sí? Totalmente interrelacionado, totalmente, inclusive relacionado con su entorno y en general con todo el universo, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente con hiperuricemia, sobre todo que no controla bien, ¿sí? Tienen que manejar lo demás. Tienen que bajarlo de peso. Usualmente son obesos. Usualmente tienen hiperglicemia. Hay que controlarle bien la glucosa. Usualmente tienen hipertrigliceridemia. Hay que controlar los triglicéridos. Y usualmente tienen hipercolesterolemia. Hay que controlar la hipercolesterolemia. Usualmente son fumadores. Hay que quitarle el cigarrillo. ¿Sí? Entonces, hay que manejarlo todo. Porque todo es el paciente. ¿Sí? Entonces, eso es imprescindible. Primero, hacerlo tomar conciencia, a la buena o a la mala, o sea, solo con las hijas, ¿sí? Segundo, hay que manejarlo todo, entero, completo, para que facilite el manejo de eso. Tiene que hacer ejercicio constantemente, todos los días ideal, aunque sea 3 veces a la semana, tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene que mover sus metabolitos. El ejercicio hace eso, nos hace mover metabolitos, nos facilita el manejo de la hiperuricemia, ¿sí? Que es lo que mata, ¿sí? Tiene que hacer una dieta que no ingrese ácido úrico, ¿sí? En la dieta. Porque el ácido úrico se produce por producción interna y producción externa, ¿sí? Interna, producción y ingreso externo en la dieta. Entonces, esto acá no lo podemos mover, pero eso viene con los genes. Y sus genes no están funcionando bien, por eso hace hiperuricemia, ¿ok? Y gota. Pero lo externo sí lo podemos controlar. Entonces hay que quitarle los alimentos que contienen mucho ácido úrico. Básicamente, mariscos y vísceras de animales, ¿sí? Eso es lo que hay que quitarle básicamente, ¿ok? Y hay que usar, si el paciente tiene condiciones, se usa uricosúrico, ¿sí? Cada vez se usa menos uricosúrico, pero todavía está en el mercado, todavía se usa, ¿sí? Uricosúrico, cuando hay condiciones para usarlo, ¿sí? O sea, bueno, no podemos detenernos mucho en esta pregunta, si no se nos va a pasar ahora, pero hay condiciones para usar uricosúrico, y si tiene las condiciones, una o más de las 5 condiciones que mencionamos para usar allopurinol, hay que usar allopurinol. Allopurinol puede ser cualquier inhibidor de santina oxidasa, ¿no? Allopurinol es muy antiguo en el Perú, por eso todo el mundo habla de allopurinol como inhibidor de santina oxidasa, ¿sí? Hace como si fuera lo mismo, ¿sí? Pero también hay otro que tenemos en el Perú, es Fleuxostat, que ya está en el Perú también. Podríamos usar eso también, ¿sí? Hay otro, la uricasa, que no hay en el Perú. Es un producto sintético muy caro que probablemente nunca va a llegar al Perú, porque no hay tanto agotoso que lo pueda pagar, ¿sí? Entonces, todo eso hay que hacer, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No es solamente dar una pastilla, no es allopurinol, 300 miligramos al día.
1.200 miligramos al día. No, no es solo eso, colchicina, no. Todo hay que manejarlo. Sobre todo cuando el paciente es difícil de controlar. Sobre todo, ahí hay que aplicar todas las herramientas. ¿Ok? No sé si eso contesta su pregunta. Entonces, artritis séptica, hospitalización, punción, drenaje y antibiótico. ¿Ok? Órgano que entre su componente linfático predominante presente en su zona medular los corpúsculos Hasal, es conocimiento, ¿no? Tiene que haberlo leído alguna vez. ¿Sí? ¿Quién? Timo, ¿no es cierto? El timo es el que tiene el corpúsculo Hasal. Son vacunas de microorganismos vivos atenuados. Muy importante entender eso. ¿Sí? Hay diferentes tipos de vacunas. Algunas son con germen vivo atenuado, otras son con germen muerto, otros son fragmentos de germen, otros son RNA, otros son DNA, otros son asociación de dos compuestos, por ejemplo, el liposacario con una proteína. Hay diferentes formatos de vacunas, ¿ok? ¿Sí? Dentro de eso, uno de ellos son los que son a germen vivo atenuado. Si la vacuna que existe es a germen vivo atenuado, ¿qué quiere decir? Se ha intentado todas las otras formas, no funciona. Por eso se tiene que usar germen vivo atenuado, con los riesgos que implica. Entonces, a un paciente que tiene inmunodeficiencia de cualquier tipo, no se le puede poner una vacuna germen vivo atenuado. No se puede. ¿Por qué? Porque en el germen vivo atenuado yo le estoy poniendo el germen vivo, ¿sí? Atenuado, o sea, asonzado. ¿Sí? Le di un golpe, quedó menos noqueado, le di trago, se quedó borracho, pero no está muerto, está vivo. ¿Sí? Se le puede pasar la borrachera y ataca. ¿Sí? Se le puede pasar el efecto del golpe y ataca, como germen que es. ¿Ok? Y yo le he metido en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, no le pueden poner un germen vivo atenuado, vacuna germen vivo atenuado a una paciente que tiene, o a un paciente que tiene algún tipo de inmunodeficiencia. Cuando está recibiendo inmunosupresores, obvio que tiene inmunodeficiencia, nadie le va a aplicar. Cuando recibe corticoides, inmunodeficiencia, nadie le va a aplicar. ¿Sí? Pero si tiene una inmunodeficiencia primaria, nadie le va a aplicar. ¿Sí? Si es un paciente con una enfermedad autoinmune, no se le aplica vacuna de este tipo. ¿Sí? Primero se controla la actividad enfermal, luego se le aplicará. ¿Ok? Otra condición que no estoy diciendo, que es muy importante que la sepan. ¿Cuál? Acuérdense, los niños no vienen de París en la cigüeña, vienen porque se combina mitad de información genética en el espermatozoide del papá con mitad de información genética en el óvulo de la mamá. Hay la zona de empate, pero las dos secuencias son diferentes, papá y mamá son diferentes. ¿Sí? Tienen genes diferentes, proteínas diferentes. Por lo tanto, este hijo que tiene mitad de información del papá es diferente, sus proteínas van a ser diferentes a la proteína de la mamá, porque tiene mitad de la información de los genes del papá. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema inmune de la mamá debería detectar a ese extraño metido entre ahí y eliminarlo. Pero si ya sucede eso, se extingue la especie. Entonces, el sistema inmune de la mujer ha tenido que deprimirse severamente para poder evitar el rechazo del feto. ¿Sí? Es muy bonito ese capítulo de la inmunosupresión para evitar el rechazo del feto. ¿Sí? Hay múltiples mecanismos para lograr evitar que reaccione el sistema inmune de la mujer contra el feto. ¿Ok? Y ese efecto se genera en la gestación, ¿sí? Desde el comienzo de la gestación, y perdura por las siguientes 4 o 6 semanas después del parto. Recién 4 o 6 semanas después, recién comienza a recuperarse el funcionamiento normal de defensa de la mujer puérpera. ¿Ok? Por lo tanto, en ese periodo de tiempo, gestación, puerperio, es una paciente inmunocomprometida. Usted le pone un germen vivo atenuado, la puede matar. ¿Sí? Y la experiencia ha sido lo que pasó en el terremoto de, ¿cómo se llama? De 72 creo que fue, el terremoto de Pisco, el terremoto de Pisco, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud quiso hacer presencia en contra de las indicaciones de OMS, que dice nunca se haga campaña de vacunación durante una catástrofe. Nunca. ¿Por qué? Porque la catástrofe va a malograr los tubos de desagüe, el agua, etcétera, etcétera, y hay un montón de enfermedades. Si lo vacunaron, va a decir fue la vacuna. Por eso es que OMS dice no vacunen en catástrofe. Pero el Perú quiso hacer presencia, el Ministerio de Salud fue y vacunó en ese momento. ¿Ok? Y una señora acababa de dar a luz y la enfermera le dice, para que no regrese a vacunarse le voy a poner sus dosis de
fiebre amarilla. ¿Sí? Le pone fiebre amarilla, que es un germen atenuado también. Paciente inmunocomprometida, ¡boom! Se explotó el germen, ¿no es cierto? Difundió rápidamente, produjo una enfermedad multisistémica catastrófica que la mató. Varias mujeres murieron porque la persona que aplicó la vacuna no leyó el manual de inmunizaciones. Acuérdense, el peruano no lee. En cualquier parte del mundo, cuando usted se compra un celular, leen el inserto y luego enchufan. En el Perú no, botan el inserto y enchufan. La costumbre del peruano es no leer. Dice, yo lo sé todo, no necesito leer. ¿Ok? Lo mismo quieren hacer en todo. ¿Sí? Van a vacunar y no leyeron el manual de inmunizaciones. ¿Y qué pasa? Le ponen una vacuna germen atenuado a una paciente gestante o puérpera y potencialmente la pueden matar. ¿Sí? Lo que sucedió. Entonces, es importante reconocer cuáles son los gérmenes, las vacunas con germen vivo atenuado y cuáles son las personas que tienen inmunodeficiencia. ¿Sí? Ok. Aquí, polio oral claramente es germen atenuado. Sarampión también, rubiola también. Hepatitis A es germen, fragmento. Hay dos variantes en la vacuna de hepatitis A, según el país que se produzca. Hay fragmento celular y proteína recombinante, ¿no? La cual nunca va a generar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las vacunas de germen vivo atenuado? Por ejemplo, aquí está polio, sarampión, rubiola, BCG. ¿Qué más? Fiebre amarilla. A ver si me hacen acordar alguna otra. No me acuerdo más. ¿Sí? Se produjo una vacuna germen vivo atenuado para coronavirus, pero nunca llegó a aplicarse. No se aplicó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las otras funcionaban muy bien. ¿Sí? No se requirió. Me pregunta por la pregunta 26. ¿Dónde está el coprónico basal? En el timo. ¿Sí? Es una pregunta bien simple. Es una inmunodeficiencia congénita de célula B. ¿Cuál? De célula B. El síndrome de George es una falla en un anillo en la embriogénesis, ¿sí? Que es de la región de la capa ectodérmica. Entonces, todos los órganos que tienen la parte ectodérmica proveniente de ese anillo fallado, ¿sí? van a tener falla, ¿no? ¿Sí? Síndrome de George, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niñito con síndrome de George tiene la región cortical es también, ¿no es cierto? Es epidérmica, es ectodérmica, ¿no es cierto? Va a tener retraso mental, el cerebelo también va a tener inestabilidad en la marcha, hay implantación baja de los oídos, hipertelorismo, ¿sí? Y hay falla del timo y hay falla de la médula ósea, que tienen estructura cortical, ¿sí? Entonces, síndrome de George tiene falla de células T y falla de células B, ¿ok? La disgenesia reticular es una falla del linfocito T básicamente. Claro, si falla el linfocito T, falla todo, ¿no? Pero la falla del linfocito T es una enfermedad muy agresiva, muy mortal. La disgenesia es una inmunodeficiencia primaria. Síndrome de Wiscol-Aldrich es una falla de célula B. O sea, hay falla en la producción de anticuerpos, por lo tanto hay infecciones respiratorias, digestivas, piel frecuentemente, ¿no? El síndrome de Wiscol-Aldrich. Entonces la A y la C tienen falla de célula B, sería la D. La activación del complemento por la vía alternativa comienza con la activación del componente, ¿cuál? La vía clásica se activa por la unión antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Esto, la región FC va a activar C1Q, C1Q va a activar C1R y C1R va a activar C1S, ¿sí? C1S va a activar al complemento 2 y al complemento 4. ¿Qué quiere decir activar? Le rompe la tapita, ¿sí? Entonces el complemento 2 está aquí, el complemento 4 se une así. Y esto de acá, esta parte de acá, es la convertasa C3, o sea, enzima para C3. ¿Sí? En cambio, por la vía alternativa, que es un germen, la superficie del patógeno, de algunos patógenos, superficie, estimula el depósito de una proteína del complemento que está fragmentada ya en el humano, que es la C3b. ¿Sí? La C3 está ya fragmentada, una parte circulante normalmente,
Entonces, esto se acopla acá, C3b, y al acoplar C3b con la superficie del patógeno, se activa la proteína B. La proteína B igual, ¿sí? Se rompe, la parte grande se llama BB, se acopla acá la parte grande, sería C3b, BB. Rayita arriba quiere decir enzima interactiva, que es la enzima para el complemento 3 también, pero esto no. Complemento 3, aquí está, o sea, convertasa C3. Aquí la convertasa es C2b, C4b. C2b, 4b, palito arriba, significa enzimata interactiva, la convertasa C3. Y la otra es C3b, BB. Son las convertasas de C3. ¿Sí? Ok. Entonces, buscamos cuál es la respuesta. C3b sería, C3b. ¿No es cierto? ¿Cuál es la ruta? No hay C3b, pero hay C3, entonces esa marcamos. C3. ¿Ok? Una de las siguientes no es característica de los linfocitos. Vamos de abajo para arriba. ¿Tienen vida media prolongada? Sí, linfocitos T de memoria, T y B de memoria, tienen vida prolongada, más de un año. ¿Sí? ¿Participan en la producción de anticuerpos circulantes? Claro, la célula B, en su forma de célula plasmática. ¿Participan en la inmunidad mediada por células? Sí, el linfocito T, CD8 principalmente. ¿Sufren iniciación en el timo? Sí, el linfocito T. ¿Poseen ligando para el VIH? No, es al revés. VIH tiene ligando para el linfocito T, ¿ok? No al revés. Me pide la respuesta 27. La hepatitis B, la vacuna hepatitis B es la que hay, no es a germen atenuado, ¿ya? Si un niño de 8 años hace shock anafiláctico por penicilina, el medicamento de elección es, bueno, ya dijimos, epinefrina. ¿Cuál es una célula presentadora de antígenos? ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos? El macrófago, la célula dendrítica y la célula B, linfocito B. La célula B no está en la misma condición que las otras dos, pero también es célula presentadora de antígenos. En otro contexto, pero es célula presentadora de antígenos. Son las 3 células presentadoras de antígenos. ¿Ok? Entonces aquí buscamos célula dendrítica, ahí está, célula dendrítica es la respuesta. Las moléculas glicoproteicas, o sea, proteína con glúcidos, ¿no? Glicoproteicas, con 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas, reciben el nombre de, ¿cómo se llaman? Los anticuerpos, ¿no es cierto? Los anticuerpos. Identifica las células que participan en la inmunidad humoral. La inmunidad humoral participa el linfocito T, que va a activar a la célula B, ¿no es cierto? Y la célula B se va a transformar en célula plasmática. ¿Ok? Entonces, esa sería la secuencia. Sería linfocito B, plasmocito, o sea, célula plasmática, linfocito TC4. Esta es la respuesta, la A. ¿Sí? En realidad debería ser al revés el orden, ¿no? Linfocito TC4 activa la célula B se convierte en plasmocito, o célula plasmática, que es la que produce los anticuerpos. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes puede iniciar el parto cuando se libera a partir de los lisosomas? ¿Quién inicia el trabajo de parto? ¿Quién inicia el trabajo de parto? Un metabolito del ácido araquidónico. ¿Cuál? La porcelandina F2-alfa. ¿Sí? Y ese metabolito sale a partir del ácido araquidónico por reacción de la ciclooxigenasa. ¿Y el ácido araquidónico de dónde sale? ¿Sí? Sale de los fosfolípidos de membrana por reacción de la fosfolipasa 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que buscar eso. ¿De dónde arranca todo? De la fosfolipasa 2, que se activa cuando la membrana celular recibe algún trauma físico, químico, microbiológico, inmunológico, lo que sea. Recibe una señal y activa inmediatamente fosfolipasa 2 para que degrade el fosfolípido de membrana. ¿Sí? Entonces es la secuencia. Entonces la respuesta ahí sería fosfolipasa 2. Sobre las inmunoglobulinas marca la respuesta incorrecta. Pueden combinarse de manera específica con el antígeno, correcto. Poseen 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras, correcto. En el hombre existen 5 clases de inmunoglobulina, correcto. ¿La región es constante se une con el antígeno? No. Esta es la región variable, la región constante 1, constante 2, constante 3, ¿sí? Y algunas tienen constante 4. 1, constante 2, constante 3. Al otro lado igual, ¿ya? ¿Sí? La cadena pesada nomás. ¿Ok? Y cadenas constante 2, 3. Entonces, dice, ¿la región constante se une con el antígeno? ¿Esta región es de acá? No. La variable es la que se une con el antígeno. Sobre todo la región hipervariable, esta región de acá, el extremo, que se une con el epítope específico. ¿Ok? Entonces, esa es falsa. Esa es la que buscamos. La respuesta incorrecta. Se elaboran por la célula plasmática, correcto. Los linfocitos se originan en médula ósea, mientras que los linfocitos B maduran en médula ósea.
Los linfocitos T lo hacen el timo. O sea, médula ósea, timo. Esa es la respuesta. Muy fácil, ¿no? Los linfocitos T son células indispensables para un buen funcionamiento de la inmunidad celular, ¿no es cierto? Linfocito T. Linfocito B para la inmunidad humoral, linfocito T para la inmunidad celular. ¿Sí? La inoculación de antígenos atenuados que desencadenan actividad de linfocitos B y aparición de células de memoria es un tipo de una inmunidad de tipo, o sea, inoculación de antígeno que desencadena activación del linfocito B y generación de células de memoria. Es una vacuna, ¿sí? Una vacuna. ¿Qué inmunidad es la que se da con una vacuna? Ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Es activa o pasiva? Es activa. Porque usted le pone el antígeno y usted genera la respuesta inmune, la producción de anticuerpos, ¿sí? Entonces activa. ¿Y es natural o artificial? Es artificial, porque no fue que el germen los infectó, es natural, sino que usted le pusieron antígeno artificialmente. Entonces, activa artificial, ¿sí? Si un paciente es alérgico a la mantequilla de maní, come una galleta con mantequilla de maní, ¿qué le va a producir alergia? ¿Qué inmunoglobulina específica del antígeno que producirá el organismo? Que será IgE, ¿no es cierto? La IgE. El último nivel de defensa lo constituye la producción de anticuerpos denominada la respuesta humoral y la activación de los linfocitos TCD8 citotóxicos por linfocitos TC4 denomina la respuesta celular, ¿no es cierto? O sea, sería humoral celular la D. ¿Ok? A ver, me están preguntando aquí cosas. No podemos estar regrese y regrese y regrese a las preguntas anteriores, por favor. Si no, no vamos a terminar, ¿no? No, esténse atentos para que no me estén pidiendo repetición. A ver, la respuesta 30, 31, 33, 34, 35. O sea, no he escuchado ninguna. ...30, posee ligando para el VIH, eso es falso, ¿no? 31, epinefrina, eso es obvio. Célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica. 32, molécula de glipoproteína, es el anticuerpo. 34, célula convertida en inmunidad humoral, la célula B, el plasmocito, el linfocito T. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes puede iniciar el trabajo de parto? Cuando se libera, o sea, decíamos la prostaglandina F2-alfa es el producto final, pero se origina a partir de la fosfolipasa 2. ¿Sí? La fosfolipasa A. La respuesta incorrecta es que las regiones constantes se unen con el antígeno. No, esta parte acá no. Esto aquí es lo que se une con el antígeno. La región variable y sobre todo la región hipervariable, o sea, CDR1, CDR2, CDR3. ¿Okay? Los linfocitos T se originan en médula ósea, maduran en médula ósea, los linfocitos B, perdón, los linfocitos se originan en médula ósea, mientras que los B maduran en médula ósea, el linfocito T en TIP, o sea, MMT. Los linfocitos T son células indispensables para un buen funcionamiento de la inmunidad celular. La inoculación de antígenos atenuados que desencadenan la activación de las vacunas es una respuesta inmunológica de tipo activa artificial. Si un paciente es alérgico a la mantequilla de maní, come mantequilla de maní, ¿qué inmunoglobulina específica se producirá? IgE. Da la respuesta alérgica. El último nivel de defensa lo constituye la producción de anticuerpos denominada la respuesta humoral y la activación del linfocito TC8 citotóxico por los linfocitos TC4 denominada la respuesta celular. Humoral celular es la respuesta. Señale que el tipo de linfocito, de leucocito que interviene en la respuesta inmune como célula presentadora de antígeno que realiza fagocitosis. Primero que sea célula presentadora de antígeno que realice fagocitosis. ¿Cuál? El macrófago, ¿cierto? Esa es la única que está ahí de célula presentadora de antígeno, es fácil de sacar. Indica las células que forman parte de la inmunidad específica. Antiguamente se le llamaba inmunidad específica a la inmunidad adaptativa, ¿sí? Actualmente ya no se le llama específica, se llama adaptativa, ¿sí? ¿Quiénes forman parte de la inmunidad adaptativa? Linfocito T, linfocito B, dijimos, ¿cierto? O sea, linfocito B, linfocito TC8, linfocito TC4, esa es la respuesta. Identifica las células de defensa más abundantes en la sangre cuya función es realizar fagocitosis. ¿Cuál es la principal célula fagocítica del cuerpo y que está en la mayor cantidad? ¿Cuál será? Neutrófilo, ¿cierto? Polimorfo neutrófilo. El VIH es un virus que infecta las células sanguíneas conocidas como... ¿A qué células infecta el VIH? ¿Sí? Es la pregunta. ¿A quién infecta el VIH? A ver, ustedes que están activos. ¿A quién infecta VIH? A las células que portan la molécula CD4. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién porta la molécula CD4?
el linfocito TC4, obviamente, por eso se llama linfocito TC4, porque porta la molécula CD4. ¿Sí? ¿Quién más porta la molécula CD4? Siempre es interesante, el médico tiene que ser curioso, Si ustedes tienen citometría de flujo en su hospital, vayan al laboratorio un ratito y digan, mira cómo haces tú CD4, CD8 para tus pacientes con VIH. ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Y ahí van a entender automáticamente esta pregunta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Cuando se hace la citometría de flujo para contar cuánto CD4, cuánto CD8 tiene, ¿qué se hace primero? Antes de medir CD4, CD8, se mide CD3. ¿Por qué? Porque el linfocito T es el único que expresa CD3. De tal manera que si yo selecciono primero todos los que son CD3 positivos, solo estoy seleccionando el linfocito T. Sobre esos mido cuáles son CD4 o son CD8. ¿Por qué? Porque si yo no separo primero los que son CD3, ¿no? Voy a mirar solo los que son CD3, voy a agarrar células que son CD4 positivos, pero que no son linfocito T, que no son CD3 positivo. ¿Quiénes más son CD4 positivo? Las células presentadoras de antígeno, el linfocito, el monocito y la célula dendrítica, ¿sí? Y como ustedes se dan cuenta, aquí también está el monocito. Por lo tanto, la respuesta aquí es doble. Tiene linfocito T, CD4 y monocito, que a esas células. Sin embargo, de repente quien hizo la pregunta no sabe que el monocito también es infectable por VIH, ¿sí? Y marcó solamente el linfocito TC4, ¿ok? Pero no está marcando el monocito. Acuérdense, en un examen de admisión, un examen de residencia, no hay lugar a reclamos. Por lo tanto, ustedes tienen que responder muy asertivamente y pensar qué cosa quiso que responda el que hace la pregunta. El que hace la pregunta quiere que sepan ustedes que el linfocito TC4 es el que es infectado por VIH. Sepa o no sepa él que el monocito también porta CD4 y también es infectable por VIH. ¿Sí? Pero bueno, la respuesta aquí es TCD4. Mujer de 70 años recibe tratamiento con raloxifeno para la osteoporosis. Existe un mayor riesgo de que desarrolle. ¿Qué es lo que pasa? Originalmente se comenzó a usar, una de las causas de la osteoporosis es que la mujer pierde la producción de estrógenos, que es la que controla al osteoclasto. Por lo tanto, después de que ya no tiene estrógenos, porque ya usó el último ovocito, ¿no es cierto? Ya no produce estrógenos. Y el estrógeno controla al osteoclasto, por lo tanto, se dispara el osteoclasto y comienza a resorber mucho hueso, por eso hay mucha osteoporosis. Son 3 causas, ¿ya? Pero le explico una más porque si no el tiempo se nos pasa, ¿sí? Entonces, se comenzó a usar para el tratamiento de osteoporosis la terapia de reemplazo hormonal. Se le daba hormona, de tal manera que seguía funcionando el sistema y controlaba el osteoclasto y ya no había tanta osteoporosis, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? A lo largo del tiempo se dieron cuenta que las pacientes que recibían terapia de reemplazo hormonal hacían evento trombótico frecuentemente y cáncer estrógeno dependiente. O sea, cáncer de mama, cáncer de endometrio y evento trombótico. Entonces se descubre moléculas que interactúan con el receptor de estrógeno, pero solo en algunos tejidos, no en otros. Se descubren los SERMs, ¿sí? Son moléculas que interactúan con receptores, pero no los que están ubicados en la mama, en el útero, ¿sí? De tal manera que no producen cáncer de mama, cáncer de útero, y que también no inducen la formación de trombos, ¿ok? Entonces comenzó a usar eso en los pacientes. La norma ahora es usar máximo 5 años de TRH y luego pasar a un SERM, si es que continúa el requerimiento, ¿ok? ¿Por qué se comenzó a usar SERMs? Porque había disminuido a 0 la producción de cáncer, de estrógeno dependiente, ¿sí? Y había disminuido drásticamente el riesgo de desarrollar evento trombótico, ¿sí? ¿Ok? Pero no eliminó la posibilidad de desarrollar evento trombótico. O sea, disminuyó a 0 cáncer, pero no eliminó la posibilidad de evento trombótico. Entonces, cuando recibe el raloxifeno, ¿existe mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama? No, cáncer de útero tampoco, porque eso está totalmente controlado. Vaginitis atrófica no va a desarrollar, hipertiroidemia tampoco,
¿Qué queda? Trombosis venosa. ¿Sí? Evento trombótico aún no ha sido eliminado de la posibilidad con el uso de SERMs. Mujer posmenopáusica de 52 años presenta disminuida densidad mineralosa, se piensa en roxifeno o una combinación de estrógeno conjugado y medroxiprogesterona, o sea, SERM o TRH, ¿no es cierto? ¿Cuál característica de la paciente orientaría la elección de un raloxifeno? O sea, cuando ya no voy por TRH, de frente me voy a raloxifeno, ¿sí? Hay dos SERM, ¿no? Pero digamos, la pregunta dice raloxifeno. Histerectomía previa, no me va a cambiar la decisión. Vaginitis recurrente, tampoco. Traumatología tampoco. Bochornos tampoco. Pero si el paciente tiene historia de cáncer de mama familiar, mejor de frente me voy a hacer más. ¿Sí? Porque si bien porque el raloxifeno ha eliminado la posibilidad de cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, de frente en cáncer de mama. Historia de cáncer de mama. La osteoporosis es un efecto adverso importante de los corticoides, se debe a su capacidad para aumentar la excreción de calcio, será inhibir la absorción de calcio, estimular el eje hipófisis-hipotálamo suprarrenal, disminuir la producción de prostaglandinas. ¿Sí? Los corticoides disminuyen la producción de prostaglandinas, cierto. ¿Ok? Aumenta la excreción de calcio. ¿Sí? Aumentarán la excreción de calcio. ¿Qué es lo que pasa? El calcio se filtra en el riñón. Todo el calcio se filtra en el riñón. La gran mayoría de calcio se reabsorbe en el túbulo contorneado. ¿Sí? Se filtran 9.000 miligramos de calcio al día, 24 horas por el riñón, y se reabsorben la gran mayoría y se pierde solamente 150 miligramos de calcio en orina todo el tiempo. ¿Sí? Diario. ¿Okay? Por eso fueron litiasis en la orina. ¿Sí? Por el calcio. ¿Qué pasa con el corticoide? Bloquea la reabsorción del calcio en el túbulo contorneado. ¿Sí? Por lo tanto, ¿aumenta la excreción de calcio? Sí, aumenta la excreción de calcio. ¿Sí? ¿Inhibe la absorción de calcio? Sí, inhibe la absorción de calcio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que para que se absorba el calcio se requiere vitamina D3? La vitamina D3 está guardada en el depósito, en tejido adiposo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando toma corticoides? Bloquea la movilización de la vitamina D3. Por lo tanto, el sujeto come y no se mueve la vitamina D3 al borde del cepillo del epitelio, no va a absorber el calcio. Entonces, inhibe la absorción del calcio. Correcto. ¿Sí? ¿Estimula el eje hipófisis-hipotálamo? No, eso no es cierto y disminuye la producción, al contrario, aumenta. Entonces, esas dos sí suceden. ¿Cuál marco? Tendré que marcar la que es más potente, la más fuerte, la más importante. ¿Cuál es la más importante? Inhibir la absorción del calcio, porque bloquea totalmente la movilización de la vitamina D. No se absorbe el calcio. Aunque consuma calcio, no lo absorbe. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. Es de elección para el manejo de la osteoporosis inducida por esteroides suprarrenales. Se ha probado de todo. Lo que ha demostrado efecto bastante bueno es alendronato. Lo que se usa es alendronato. Fármaco de elección para el manejo de la osteoporosis por incremento de la dosis de los corticoides. Cuando yo subo la dosis, puede aumentar el riesgo de que haga osteoporosis nuevamente. Entonces, ¿cuál voy a usar? Igual alendronato. Lo que ha demostrado efecto es alendronato. ¿Cuál de las siguientes no es útil en el tratamiento de la hiperpotasemia? Llega un paciente con potasio en 7. Ustedes dicen, ahorita me hace infarto, ¿sí? Ahorita me hace paro cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué usan inmediatamente? En orden de prioridad. Resinas de intercambio iónico. Eso le pone. Funciona muy rápido. ¿Cuál es el problema? No hay en la mayoría de centros hospitalarios, ¿sí? Bueno, ¿qué otra opción nos queda? Insulina. Le meten insulina, ¿sí? Que lo va a llevar a hipoglicemia, claro, lo va a llevar a hipoglicemia, pero la glucosa se va a meter al intercelular, pero al meterse glucosa jala potasio. Entonces meten todo el potasio al intercelular y ya no es en sangre, ya no le va a dar un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces eso también ayuda. ¿No hay insulina para usar? Bueno, usamos furosemida. La furosemida es un diurético que al perder el líquido jala potasio también. Entonces pierde potasio, baja el potasio en sangre. ¿Sí? Entonces la furosemida también se puede usar. Salbutamol produce disminución también del potasio, pero a mediano plazo, largo plazo. No es para una emergencia, no sirve para una emergencia. Pero a largo plazo sí va a producir eso también. Calcitonina no, calcitonina aumenta
la concentración de potasio. Es lo que no se usa. Un antiinflamatorio puede causar a nivel renal todas las complicaciones siguientes, excepto, ¿cuál no produce? Nefritis aguda tubulointersticial se puede ver, raramente, pero se puede ver. Nefritis crónica tubulointersticial, antes se veía, pero se puede ver, ¿no? Cuando se usaba aspirina, dosis antiinflamatoria más paracetamol. Ahí produjo gran cantidad de nefritis crónica tubulointersticial que llevó a insuficiencia renal crónica terminal, ¿sí? Insuficiencia renal funcional sí la da, ¿sí? El paciente toma un antiinflamatorio, se puso media en la mañana y en la noche la media está apretada, ¿sí? ¿Qué pasó? Retuvo líquidos. Eso se llama insuficiencia renal funcional, ¿sí? No es motivo para quitar el antiinflamatorio, pero sí para observar, ¿sí? Necrosis papilar también lo da, amiloidosis es lo único que no da, ¿sí? Corticoides no da amiloidosis. Necrosis papilar muy raro, pero puede suceder. ¿Cuál de esos es un fármaco antineoplásico que puede ser eficaz en pacientes con arteriomatoidea que sea antineoplásico? ¿Cuál es el antineoplásico acá? Únicamente metrorexate. Los demás no son antineoplásicos, ¿sí? Y además se usa en arteriomatoidea, sí, principal droga de elección, ¿sí? ¿Cuál fármaco inductor de remisión en la arteriomatoidea consigue un efecto más rápido? ¿Cuál producto es lo que funciona más rápido? Los biológicos. Biológicos funcionan muy rápido. Funcionan desde la primera dosis, máximo después de la segunda dosis. Si después de la segunda dosis no ha funcionado, cambien de fármaco, no va a funcionar, ¿sí? Funciona muy rápido, ¿sí? Pero aquí no hay ningún agente biológico. ¿Cuál le siguen en velocidad? ¿Sí? Leflunomida, cuando se usa la dosis de carga. Leflunomida son 20 miligramos al día, pero se puede iniciar los primeros 3 días con una dosis de carga de 100 miligramos, ¿sí? 100, luego 20 todo el resto de la vida, ¿ok? En ese caso, la leflunomida funciona más rápido, ¿sí? Terminando el segundo mes, más o menos, ¿sí? Pero no está tampoco. ¿Quién sigue? Metrorexate, ¿sí? Terminando el tercer mes, más o menos, funciona metrorexate. Comenzando el cuarto mes. Ahí funciona, ¿ok? Todas las demás funcionan mucho más tarde. Sulfasalazina, cloroquina, funciona después del cuarto, quinto mes. Depenicilamina, sales de oro, después del quinto, sexto mes, ¿sí? Entonces, no hay duda que metrorexate es el de más rápido funcionamiento en ese grupo que habían puesto. La terapia sistémica en reumatología que requiere biopsia hepática intermitente para monitorear la hepatotoxicidad, ¿cuál es? ¿Qué pasó? Cuando se comienza a usar metotrexate, se tenía que controlar periódicamente enzimas hepáticas. Y si hay algún problema, se paraba metotrexate, me dicen que tenemos que ir al break en 3 minutos, ¿ya? Con esta respuesta paramos, hacemos el break, ¿sí? Se usaba metotrexate, se controlaba el perfil hepático y no había problema. Pero una revista norteamericana sacó una publicación donde decía que había encontrado un grupo de pacientes que hacían daño hepático severo, hasta fibrosis pulmonar, cirrosis hepática, y nunca elevaron sus enzimas hepáticas, ¿sí? Eso dio gran temor y se establece la norma de que se hace una biopsia hepática cada año o cada gramo acumulado de metotrexate, ¿sí? Entonces, años después se hizo un montón de estudios y se demuestra que para que dé daño hepático tiene que elevar las enzimas hepáticas. No hay posibilidad que se produzca daño hepático severo sin elevar enzimas hepáticas. Por lo tanto, ya se quitó esa costumbre de biopsia hepática a repetición, ¿no? Pero quien hizo eso fue metotrexate. Ya, entonces vamos a hacer un break de unos 10 minutos y regresamos luego, ¿ok? Gracias.